buenas a todos, bienvenidos otra vez más a Conexión SMX. Ya estamos en esta primera semana de doblete. Hemos estado todo el fin de semana pegados a la pantalla, lo hablábamos Agus y yo hace un rato. Y bueno, hemos disfrutado muchísimo de todos los campeonatos, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, más que nada, creo que tuvimos muy buenas carreras también, que es algo bastante difícil, ¿no? Que se dé que tanto en Supercross como MXGP tenga buenas carreras y muy entretenidas, así que para el espectador fue espectacular. Efectivamente, y para nosotros eso, primera semana de doblete. En teoría, lo que vamos a hacer es las semanas que tengamos tanto AMA Supercross o Pro Motocross combinado con MXGP, vamos a tener un mismo episodio en el que pues analicemos todo conjuntamente. Sí que es verdad que, como ya sabéis, los que nos seguís en YouTube, en Spotify, yo voy poniendo, vamos poniendo en el canal los capítulos, es decir, el que a lo mejor quiera escuchar tanto todo lo que ha pasado en Estados Unidos como lo que ha pasado en Europa lo puede hacer todo de seguido, o incluso si solo quieres escuchar MXGP tienes todo pequeño apartado de MXGP, pero bueno, es una manera de comprimir para el que quiera un poco estar al tanto de todo el panorama del motocross y supercross, lo pueda escuchar directamente. Así que nada, esperemos que os gusten. La verdad que primer fin de semana que tenemos a tope de motocross, la verdad que hemos disfrutado mucho de ese MXGP en Argentina, del que luego hablaremos. Vamos a empezar en Supercross, como siempre, más que nada porque es lo primero que tuvimos en escena. Así que nada, creo que hablando del Supercross, Hunter Lawrence sigue demostrando que quiere este título, me parece, ¿no? Sí, ¿te sorprendió la victoria de Hunter? ¿Vos la veías venir o no? A ver, es que sí que estoy viendo que quizás Tomac y Hunter Lawrence se están posicionando un escalón por encima, pero sí que es verdad que hemos visto a un Eli Tomac muy superior normalmente en estas triples coronas, pero tradicionalmente estos años anteriores, porque sí que es verdad que si nos fijamos en esta, Hunter Lawrence aplicando la regularidad que ha tenido en la temporada, también lo está haciendo en estas triples coronas y lo vimos, ¿no? Empatados a puntos, pero fue capaz de en esa última manga coger un poco las riendas de la noche, ganar a Eli Tomac y volver a darle otro toquecito de moral al supercampeón americano, ¿no? Sí, es que yo creo, me lo anoté ahora para comentarlo, ¿no? Porque creo que al principio de la temporada comentábamos, ¿no? Que Hunter Lawrence estaba sufriendo un poco con la puesta a punto de la Honda y me parecía que yo creo que lo había dicho de que tal vez cuando nos vayamos para la costa este ya se iba a sentir un poco más cómodo o para adaptarse, ¿no? Porque no, las condiciones que se encuentran en Florida cuando él entrena en la pretemporada son muy diferentes a lo que nos encontramos en la costa oeste. Y bueno, primeras tres carreras en la costa este y ya tiene dos victorias. Sí, lo hemos hablado durante todas estas primeras rondas, ¿no? Y lo decías tú mucho. Quizá es el que mayor evolución puede tener a lo largo de la temporada, ¿no? Un poco también similitud con Jorge, es decir, es de los que menos pilotos hemos visto en Supercross en 4,5, pues por el tema de las lesiones, por muchos factores que han contribuido a ello. Entonces es como, ¿qué podemos esperar de Hunter? Era un poco, íbamos un poco a ciegas, ¿no? De lo que podía hacer, porque lo habíamos visto rápido en Super Motocross, en Pro Motocross, pero ¿qué puede hacer Hunter luchando o corriendo, mejor dicho, todas las carreras de una temporada? Y creo que lo está demostrando una madurez, está demostrando sobre todo algo que siempre reitero yo mucho, que es esa capacidad de mejorar lo que te ha ido mal el fin de semana anterior, y le estamos viendo que es capaz de ser regular, pero es capaz de ganar, es capaz de batallar, es capaz de, en todo tipo de formato, ¿no? Porque le hemos visto ganar en el formato tradicional y ahora en una triple corona, y ya no podríamos decir que tiene miedo o tiene ese respeto a luchar con los grandes, ¿no? A todo un supercampeón como Eli Tomac, pero bueno, los planta cara y encima los gana podríamos decir, en territorios que están acostumbrados a ganar ellos, ¿no? Sí, además Hunter comentó después de terminar el sábado que la semana pasada estuvo 5 días consecutivos rodando. Estuvo del martes al jueves rodando todos los días haciendo test con el equipo. El viernes hizo el press day y el sábado carrera. También algo que, si lo comparamos con Eli Tomac, algo que comentó Ian Harrison, es que en realidad tanto Tomac como Prado son los dos pilotos que prácticamente no han hecho ningún cambio en la KTM. Y es algo diferente, ¿no? Pues tanto Hunter Lawrence ha estado prácticamente toda la semana pasada haciendo test y parece que dio sus frutos el sábado. Sí, totalmente. Sabemos que esa moto de Supercross no estaba muy desarrollada
porque las pocas carreras que tuvieron en la temporada pasada no fueron del todo bien, y se lesionaron ambos muy pronto, no dio tiempo a ese desarrollo. Y la verdad que Hunter, otra cosa que sumar a la lista, no ha sido capaz de él solo, porque su hermano Jet ha estado lesionado, de desarrollar esa moto y llevarla a un punto óptimo para lo que decía él un poco a principio de temporada, ¿no? Me encuentro muy bien a final de manga, pero me cuesta apretar un poco esas quizás primeras vueltas al sprint, salir bien. Y ahora vemos un Hunter muy completo, ¿no? Es capaz de salir bien, es capaz de batallar, es capaz de terminar bien físicamente y sobre todo en estos circuitos, como hemos visto, ¿no? Un circuito de Indianápolis muy peculiar, porque es, como tú comentabas el podcast pasado, muy de costa este, muy sencillo, pero cómo se destruyó y cómo los pilotos al final tenían que inventarse líneas, ir un poco o ser muy inteligentes con la elección de sus líneas, además intentando no tener problemas con los doblados, que prácticamente todos tuvieron problemas con los doblados. Entonces creo que muy completo el Hunter Lawrence que estamos viendo a mitad de temporada, y aún así le gana algún puntito más para después del parón a Tomac, y creo que psicológicamente está diciendo yo estoy aquí, y se está metiendo mucho en el campeonato, y está haciendo más que nada creer a todos nosotros que puede ser campeón de la Supercross, ¿no? Mira, ahora que mencionaste lo de los doblados, te quiero hacer una pregunta a ver si estás de acuerdo o no con Eli Tomac, que Tomac comentó después de la carrera de que si los circuitos lo iban a hacer tan cortos, de que más o menos era alrededor de 45 segundos, Tomac comentó que los organizadores tendrían que plantearse que en vez de que hayan 22 pilotos, creo 21 en las carreras, sean 15. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo no, es decir, es una variable más. Cada uno lucha por la posición que puede o por la posición a la que pueda aspirar. Tú eres uno de los pilotos punteros, tienes que saber jugar con eso. Sí que es verdad que este problema se acrecenta un poco en circuitos como el de Indianápolis, muy cortos, muy complicados y muy técnicos. Porque al final los pilotos top están muy por encima de los pilotos de la parte trasera de la tabla, pero es una variable más que tienes que controlar, ¿no? Es una variable con la que tienes que jugar, tanto para no perder tiempo como para evitar una caída, y no es que ese riesgo solo le tenga Eli Tomac, no. Eli Tomac tuvo problemas, Hunter Lawrence tuvo problemas, prácticamente todos, entonces es una variable más, pero no puedes recortar una parrilla simplemente pensando en los 3 4 5 de arriba, ¿sabes? Yo, para mí, ese es mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, totalmente, pienso igual. Es que en realidad yo creo que, no me acuerdo este fin de semana, pero cuando fuimos a Seattle, que el circuito estaba también muy destruido, como el pasado fin de semana, creo que habían doblado hasta el 12 Mm. o el 13º, por ahí. O sea, también el nivel que está mostrando tanto Hunter como Tomac y creo que algunos más, de los primeros para doblar a prácticamente la mitad de la parrilla, llama mucho la atención, ¿no? Sí, a ver, Sí, sí, sí. pensándolo desde su posición es como, claro, yo me juego el título con estos 3 o 4, los demás me sobran, ya claro, pero es que al final los Es demás que, tienen que correr, el es que campeonato tener tiene un, que seguir. Claro, es que tener, vamos a poner en un main event a Tomac, Hunter, Webb y Roxen, ya está, los Claro, cuatro ya tenemos ahí que peleen entre ellos. es que visto lo visto, pero bueno, un Thomas que estaba bastante descontento. Al final es otra vez en la que Hunter eh, le clava el colmillo, ¿no? Y le hace daño donde más le duele. En una triple corona en la que a Tomac le suele ir muy bien, pues es capaz de ser más regular que él, y aunque con los mismos puntos, pero en esa última manga tan importante, salir bien y prácticamente que Tomac no se le pueda ni acercar, ¿no? Entonces creo que eso, una declaración más de intenciones de Hunter, que sigue líder, que vuelve otra vez a ampliar su distancia a 4 puntos, y eso, un Tomac que está claro que es, junto con Hunter, los candidatos firmes al título, aunque ahora hablaremos ya también de Webb, y que bueno, que se le ve especialmente descontento con estos momentos, ¿no? En los que prácticamente de tú a tú pierde, ¿no? Porque Tomac en esos apartados, yo creo, siempre ha sido uno de los pilotos más reconocidos, o que nadie le podía toser. Y bueno, creo que Hunter, como decimos, está siendo muy completo en todos los apartados, y le está diciendo que no se va a llevar ese tercer título tan fácil, ¿no? Claro, es que esta victoria, como vos decías, que ahora estira su ventaja a 4 puntos, en realidad los puntos no son importantes, porque ya sabemos que en el Supercross, y además como es solo un main event y el primero le dan 25 puntos y al segundo 22, como que tampoco se nota mucho en una carrera nomás. Pero en realidad lo más importante es la declaración de intenciones, Eso como es. vos comentabas, ¿no? Y eso es como ese envión anímico que sirve para, bueno, tal vez ahora que tenemos un fin de semana libre no se note tanto, tal vez Tomás, viste, ya puede como reorganizarse el puzzle, como siempre comentamos, pero cuando ya, viste, pasa un fin de semana, gana Hunter, llega el otro, gana Hunter,
ya si estás en la mente de Tomac, ya empieza como a molestarte la situación. Claro, es que al final está claro que a nivel de pilotaje podríamos decir que están a un nivel muy similar, ¿no? Pero todo esto, y un especialista, por ejemplo, es Cooper West, también cuenta mucho a nivel psicológico, ¿no? Si un rival te va comiendo la moral poco a poco, hace que tengas un poco esa presión, esa ansia por llegar hacia adelante, por no perder puntos, eso al final va en contraposición hacia ti o es un factor negativo hacia ti, ¿no? Entonces creo que Hunter Lawrence es eso, ¿no? Es otra demostración más de que quiere estar ahí, de que de verdad ha dado un salto de calidad para no solo luchar por alguna victoria, que por cierto ya lleva dos, sino por luchar un campeonato, juntando todas esas piezas del puzzle que tú comentabas y sobre todo, mira, en el momento clave, que al final muchas veces los campeones, decimos mucho, los campeones, o sea, los títulos se ganan en su peor día, sí, pero sí que es verdad que también en aquellos momentos en los que tienes que dar la talla, ¿no? El ejemplo más claro, esta triple corona, llega a la última carrera empatado a puntos, tiene que ganar, el que gane al final se lo lleva y es capaz de salir y dominarla de principio a fin siendo el más rápido en 10 de 17 vueltas. O sea, un dominio espectacular, que es lo que tú dices a nivel psicológico, le dice a Toma, salgo, gano y te domino prácticamente toda la manga, ¿no? Mira, ahora para comenzar hablando de Cooper Webb, no sé si quieres decir algo más de Hunter y Tomac. Yo creo que en principio, bueno, con respecto a Thomas, que comentabas que eso, que no ha tocado mucho la moto, hemos visto que sí es verdad que Thomas que empezó saliendo muy bien durante la temporada, ahora no está saliendo tan bien, podríamos decir, aunque sale a lo mejor dentro de ese top 10. Y al parecer están jugando un poco con los mapas de potencia para volver a dar en el clip, porque como sabemos, si sales a lo mejor fuera de ese top 5 se complica un poquito llegar hacia adelante. Así que bueno, simplemente como apunte, vamos a ver si en este parón dan también con la clave con eso y nos vamos con web si quieres. Sí, es que en realidad creo que ahora comenzaste hablando, viste, de las salidas. Creo que fue la primera manga que comenzó mal, que salió mal. Pero creo que en las otras dos en realidad salió Hmm. relativamente en el top 3, ¿no? Sí, Es que en realidad creo que más bien estuvieron otros pilotos por encima que Tomac, sí, ¿no? Podría ser. que al final también es una manera al final de estar descontento, ¿no? Esa primera manga sales creo que rondando el 11, vale, remontas y llegas a ¿cómo quedó Toma que en esa primera manga? Creo En que la quedó primera, tercero, tercero, tercero. creo. O sea, llegó a estar segundo. Hmm. Pero Hunter lo adelantó, creo que tuvo un problema con un doblado y Hunter lo adelantó. Por eso. Y luego en las otras dos que sales bien, pero un piloto del que luego hablaremos, Justin Cooper, y otro piloto como es tu principal candidato, Hunter Lawrence, te ganan de tú a tú, ¿no? Entonces es como que al final muchas cosas para estar descontento pese a quedar segundo, ¿no? Que parece un poco locura, pero ahí está. Mira, hablando de descontento, podemos comenzar hablando de Cooper Webb. Hay algo, mira, que te quería preguntar, porque capaz que no te diste cuenta, bueno, capaz de sí. Pero mira, el año pasado cuando estaban luchando Webb y Chase Sexton, hay algo que criticamos mucho de Sexton, que después de las carreras, que mayoritariamente la ganaba Webb, Sexton se bajaba de la moto y tenía como la mirada perdida. Y eso es como ese juego psicológico que estábamos hablando de que muy bien lo hace Cooper Webb, y tanto criticamos a Chase Sexton de que eso no lo haga en público, digamos, ¿no? Porque eso puede generar como vulnerabilidad, ¿no? Por Ujú. parte del piloto. Y hubo varias veces, creo que a partir desde Anaheim 2, que hay una foto de Cooper Webb sentado en el suelo mirando a la nada, y ya lo hemos visto varias veces. Creo que también está decepcionando un poco que ambos pensamos lo mismo, y son oportunidades perdidas para Cooper Webb, pero ahora se le está dando vuelta la tortilla, como se dice, ¿no? Que ahora está Cooper Webb en esa situación, ¿no? Sí, sí. Lo has clavado, en este podcast no se los escapa nada y a ti menos, que es en esos detalles siempre los clavas, tío. Y sí, total, ¿no? Yo es que mi sensación es que Webb está ahí, pero no convence, ¿no? Es como tú dices, en ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver que Cooper Webb esté por encima de los demás, en ese juego psicológico, en esos circuitos complicados como este de Indianápolis, en esta costa este, no está sabiendo, podríamos decir, dar la talla, ¿no? No podemos descartarle, quedan 8 rondas y sí que es verdad que a partir del parón Cooper Webb suele dar un salto hacia adelante, pero esta quizá última ronda de esta primera parte de temporada que podrían ser más favorables para él y no está siendo capaz. Sí, vale, te hace podios, pero lo que hablamos en el último podcast, ¿no? Ya no te empieza a valer con podios, estás ya a, si no recuerdo mal, a 25 puntos de liderato y no te empieza a valer y estamos viendo cosas que otros años, como tú dices, eso simplemente, ¿no? Jugábamos mucho o hablábamos mucho con el tema de no demostrar a tus rivales un poco
como tus debilidades, lo está haciendo, no está siendo fuerte en condiciones o circuitos que lo debería ser, no sé, es como que falta un poco esa esencia de Cooper Webb y eso hace que al final esté a 25 puntos a 8 rondas del final, ¿no? Salvable, sí, pero es que estamos viendo que ninguno de los dos líderes del campeonato o primeros en el campeonato, que son Hunter y Tomac, no sueltan el mango y están a un nivel increíble, ¿no? Sí, creo que también lo vimos en la primera manga, que fue que Prado consiguió el hole shot, Webb salió segundo y lo adelantó a Prado muy agresivo antes del salto de Hmm. meta, y iba primero Cooper Webb. Sí es verdad que fue adelantado por Ken Roczen, que ya sabemos la intensidad que tiene Roczen en las primeras vueltas, que es muy alta, pero en realidad cuando iba segundo también fue adelantado por Hunter y Tomac, algo que también mencionábamos antes, que también Indianápolis podía ser un circuito que Hmm. se le puede adaptar muy bien a Cooper Webb, creo que consiguió varias victorias en el pasado y también, por lo menos en esa manga en específico, que también hay que tener en cuenta que Tomac y Hunter salieron bastante mal, salieron atrás, y Webb teniendo la posibilidad en esa manga de por lo menos salir segundo, terminó cuarto. Sí, sí, total, es como echas de menos cosas de Cooper Webb en situaciones que le eran favorables a Cooper Webb, ¿no? Como tú comentas, en plan, sale como muy bien en esa manga. Sí, es verdad que también sabemos que Roxette va muy bien en ese tipo de situaciones y también era un circuito que se le daba bien, pero es como que no le ves ese Cooper Webb agresivo que también es capaz de gestionar la manga, no le ves agresivo. Es que tú te imaginas un circuito para Cooper Webb y era este de Indianapolis, ¿no? Muchas roderas, muy pequeño en el que puedes cortar la curva, muchas roderas y no fue capaz de sacar o de lucir, mejor dicho, sus habilidades, ¿no? Todo lo contrario, al final quedar prácticamente, sí, es regular y consigue un podio, eso no se lo podemos negar, pero eso, mantiene la situación, pero no convence mi sensación un poco con él, ¿no? Sí, pero después lo que te llama la atención, que fue algo que comentó durante el press day el viernes, de que él siente que está en su mejor momento a la hora de nivel de pilotaje, que algo mucho mejor, dice que es mucho mejor que en comparación al año pasado. Y yo, si te soy sincero, veo mucho mejor al web del año pasado que el de este año en el Supercross. Sí, es Totalmente. verdad que no estuvieron Tomac, no estuvieron Jedlore, Hunter, hubo varios lesionados, pero creo que el nivel era más alto que tenía el año pasado. Sí, además, el año pasado, ¿cuántas veces vimos a Justin Cooper, su compañero, estar por delante de él, batallarle, aunque le pase volver a pasarle? En ninguna, yo creo. Y este año ya lo hemos visto Sí. dos o tres ocasiones, ¿no? O sea que no sé si al final es un poco un juego mental, pero yo no veo a Cooper Webb a su nivel a día de hoy, vamos. Sí, bueno, también cuando hablamos del circuito, un circuito que se rompía mucho, también los hoops, que creo que se pasaba más rápido saltándolos que pasándolos por encima, tampoco Webb lo supo aprovechar. Sí, sí, la verdad que el circuito era para temerle si te Sí, metías sí. dentro de él, ¿eh? La verdad que los Bucks, yo creo que salvo Davis, del que luego hablaremos, todos los demás tuvieron dificultades porque era muy difícil, incluso ya llegaba un punto en el que saltarlos era casi, casi mejor, ¿no? Que se lo digan a Justin Cooper, que no se le dio mal esa segunda manga. Bueno, como para decir nomás, el viernes Tomac tuvo una caída también Mm, durante el press day. No sé si lo viste. O sea, no fue la gran cosa, pero bueno, fue para comentarlo nomás. mm. Queda como un recuerdo, una anécdota. Sí, sí, Y yo creo. también Justin Cooper, si querés pasar, Sí, al o qué final, querías comentar. no, hablar un poquito de Justin Cooper, como tú dices, una muy buena actuación, quinto, primero, quinto, al final se queda sin podio, pero la verdad que una segunda manga en la que yo por lo menos pensé, este es el Justin Cooper que queremos ver, ¿no? Sí, además muy bueno el adelantamiento que le hizo a Tomac en la segunda manga. Que creo que Tomac no lo veía venir antes de los Woods. Sí, sí, no. Vimos un Justin Cooper agresivo, un Justin Cooper con velocidad, que no al final va perdiendo posiciones, sino te pasa un Eli Tomac y aún así es capaz de coger, volver a sentirse cómodo y volver a meterle en la rueda. Y lo que tú dices, un adelantamiento muy espectacular. Final, las otras mangas le penalizaron un poco para entrar en el podio, pero bueno, es la verdad que una muy buena actuación, sobre todo esa segunda manga que lidera 13 de 17 vueltas, es decir, un 76%. Entonces la verdad que es muy consistente en un circuito eso muy roto que al final tenía ese punto positivo de que se podía saltar los bumps y creo que eso le ayuda mucho a Justin Cooper, que sabemos que le suelen penalizar. Y bueno, vamos a ver qué puede construir de aquí en adelante Justin Cooper. Un Justin Cooper que no sé si está enterado de esa supuesta discusión que he comprado por el tema de los adelantamientos. No, ¿qué pasó? A ver, supuestamente hay un poco... A ver, Jorge sabemos que es... Luego hablaremos de él también, es un piloto muy defensivo y que no es nada fácil pasarle. Pues al parecer hay un poco un rumor en el paddock, entre sobre todo pilotos como Hunter Lawrence, pilotos como Justin Cooper, en los que ya
han empezado a comentar o a decir en declaraciones que ya no son movimientos normales, que no puede cruzarse en una sección de books, que no puede cruzarse en una sección de ritmo porque es muy peligroso y esto no es motocross, es supercross. Yo no sé qué opinión tienes tú. Para mí, sí, verdad que Jorge es un piloto que defensivamente ha ido muy bien, que de hecho parece que tenga ojos en la parte de atrás de la cabeza porque es muy difícil pasarlo, pero yo no he visto, sí que verdad que a lo mejor movimientos agresivos, defensivos, pero nunca he visto un movimiento feo por su parte quizás de mejor llevar a tener una caída grave un piloto en una sección de ritmo o en los buffs. No sé si tú has visto algo, pero bueno, es como un rumor o algo que se está hablando por ahí, que yo la verdad a día de hoy no he visto nada que al final lo corrobore, ¿no? Bueno, a ver, cuando Hunter dice que critica a Prado, también hay que tener en cuenta en Anaheim 2, ¿no? Que en la salida también le cortó la línea y hizo que Prado le arruinó la salida prácticamente. Así que también Hunter, podemos decir que se la devolvió también, podemos decir. O sea, yo Sí. en realidad durante el sábado no vi nada de eso, la verdad. Creo que un poco leí en Twitter que había criticado en la primera manga que Tomac adelantó a Prado y Prado Mm. como le hizo un poco de tapón a Hunter. Yo creo que hoy estuve mirando un poco, es que en realidad cuando Tomac adelantó a Prado fue porque Tomac venía con mucha más Claro. velocidad, había tomado todo el peralte para llegar a los whoops y pasó con mucha velocidad. No creo que Prado lo haya dejado pasar. Y después creo que lo que pasó con Hunter después que fue después del salto de meta, que Prado en realidad creo que estaba un poco más por el interior a la primera curva a la izquierda y defendió un poco más o quiso meter la moto para entrar por el interior, Mm. pero creo que no es la gran cosa. No sé, a ver qué opináis vosotros también en comentarios y demás. Yo para mí no decir sí que verá que Jorge siempre ha sido un piloto difícil de pasar y es un piloto que le gusta defenderse, no un piloto que al final se deja pasar de cualquier manera. Lo vimos incluso el año pasado a bordo de la Kawasaki en algunas rondas, pero nada que lleve a pensar en un movimiento muy agresivo. De hecho, vamos, no sé tampoco esa queja cuando hemos tenido o tenemos pilotos en Ama Supercross como Jason Anderson, Justin Barcia, Dylan Ferrandi, que van a saco y les da igual Bueno, mandar al quinto sí, anfiteatro a cualquier piloto, ¿vale? Sí que Jorge se defiende a lo mejor con uñas y dientes, podríamos decir, pero nunca he visto un movimiento peligroso por parte suya, vamos. bueno, si ya estamos criticando a Prado por eso, a Frisi, ¿qué le hacemos? Le pegamos un tiro, por lo Claro, menos. efectivamente. O sea, es que al final yo creo que es un poco este problema que solemos tener contra los, o que tienen por parte de los estadounidenses, mejor dicho, de criticar todo lo europeo. Yo creo que están viendo que Jorge está dando bastante caña, así que ahora que nosotros también vamos a barrer para casa siempre, A ver, pero bueno. claro. No, y sí hay que tener en cuenta que Prado venía de una lesión también, o sea, que claro, que Prado llegue y te haga un tercero, creo que hizo en la Q1, que te haga un cuarto después en los combinados, y después te haga las mangas que te hizo, teniendo en cuenta que venía lesionado, y ni que hablemos de que no tiene experiencia en Supercross, y que muchos pilotos les cuesta adelantar, la verdad que puede generar un poco de envidia, digamos. Puede ser, pero bueno, ahí está Jorge Prado, que yo creo que es especialista en callar bocas a lo largo de su carrera toda la vida, así que nada, a ver si con esta jornada de parón, que si quieres podemos comentar ya, bueno, antes si quieres de centrarnos un poquito en Jorge y su finde, no sé si quieres decir algo más de Justin Cooper. No, nada más, nomás iba a decir de Roxen, por ejemplo, ¿no? Justo, perfecto. Que podríamos asimilarlo como Cooper Webb de que perdió una oportunidad, pero creo que no sería más bien por culpa del mismo, sino fue por la mala suerte que tuvo, ¿no? En la Hmm. segunda manga que terminó con la caída. Creo que no había podido conseguir el triple, que creo que lo comenté en Instagram después, que no consiguió hacer el triple y bueno, y ahí fue que Plessinger no tuvo escapatoria, digamos. Y bueno, creo que fue un poco también de mala suerte, porque la verdad que la primera manga se lo vio muy bien y en la segunda había salido adelante y creo en la tercera terminó tercero. Así Sí, que bueno, perdió la oportunidad, pero más bien sería por mala suerte. sí, es como que no le terminan de salir las cosas al hombre. Está ahí, Sí. tiene destello, por ejemplo, esa primera manga que gana. En la tercera, incluso como tú comentas, sale fuera del top 5 creo, y llega a tercero bien. Pero al final siempre le falla algo. Lo vimos en la caída con Hunter, lo vimos el año pasado en esa caída en Tampa. Es como que al final, X momento, la verdad que una caída bastante peligrosa que afortunadamente parece que se ha saldado unas heridas superficiales para Aaron Plessinger, pero la verdad que daba escalofrío esa caída que tuvieron y bueno, simplemente no le terminan de salir las cosas a Roxen, que se vaya a 28 puntos de Hunter Lawrence y bueno, se va metiendo en esa franja de los 30 que se convierten en insalvables. Sí, lo que escuché es que muchos japoneses fueron o estuvieron en Indianápolis para hacer pruebas con Roxen y también para ver cómo es el mundo del Supercross. Y bueno, y también leí que es posiblemente, o sea, no dijeron una fecha, pero cada vez
se escucha más fuerte el rumor de ver a una Suzuki en MXGP. Ojalá, ojalá, la verdad que, vamos, yo personalmente tengo Suzuki y siempre me han encantado, es una marca al final muy laureada y que a todos los amantes del motocross nos gusta y bueno, al final lo estamos viendo, ¿no? Cuantas más marcas tengamos además que apoyen el deporte y eso pues hace que crezca, así que aún mejor, así que bueno, ojalá, ojalá para el año que viene o el siguiente tengamos noticias de Suzuki otra vez en el mundial y bueno, y aquí en Estados Unidos que sigan también con esa buena notas que hace Ken Roxen, ¿no? Si quieres, vamos para Prado, hablamos un poco de él. Venga, ¿cómo has Un visto el fin de? poco, mira, no se sabía, si comenzamos hablando de la semana pasada, no se sabía muy bien si iba a estar corriendo en Indianápolis o no. Más que nada porque como lo comentamos en el podcast pasado, Jorge entrenó antes de Daytona, pero sintió bastante dolor en las costillas, en la parte superior y le costaba mucho respirar. Ahora entrenó la semana pasada el lunes y jueves entrenó Supercross, que fue el jueves donde tomó la decisión para ir a Indianápolis. Y el martes también entrenó motocross en Fox Raceway, o sea, el mismo circuito que va a ser la primera ronda del Pro Motocross. Y bueno, ya hizo 3 mangas, creo, de 30 minutos, por lo que escuché. Y bueno, y no lo vimos, algo que llamó la atención para muchos, de que KTM estuvo el viernes en el Press Day, pero estuvieron tanto Thomas como Plessinger, pero Prado no. Eso Prado no estuvo porque tomó la decisión muy tarde de ir el jueves ya a viajar para Indianápolis y bueno, creo que durante el Press Day él estaba en el avión yendo a Indianápolis. Para mí, la verdad no tenía muchas expectativas para este fin de semana. Sí veía, teniendo en cuenta que siendo triple corona y que la primera triple corona creo que terminó séptimo, yo creo que un top 8 ya iba a ser muy positivo y terminó sexto, así que para mí un éxito. Sí, yo comparto contigo, al final tres sextas posiciones para un sector general después de al final estar 2 o 3 semanas bastante tocado, de hecho él lo afirmaba, no estar al 100% todavía, creo que muy muy positivo y al final eso, ¿no? Un par de semanas de descanso en las que puede seguir construyendo para estas 8 últimas rondas, darlo todo, tener unas buenas actuaciones y ya cambiar ese chip para luchar por el Pro Motocross, ¿no? Pero creo que eso, fin de muy positivo, al final venía una dinámica súper buena, una pena esa caída, afortunadamente simplemente ha sido una contusión, oye, si de aquí a final de temporada decimos se ha perdido 3 rondas de 17 pero al final ha acabado bien y llega a una buena posición ese Pro Motocross, pues mira, bienvenido sea, pero creo que un fin de muy positivo y me sorprendió para bien, la verdad. Sí, ahora consiguió una sexta posición en la general, su mejor resultado en una triple corona, pues en la primera creo que fue séptimo, y también hay que tener en cuenta que es su primera carrera en la costa este, que algo que mucho habíamos comentado, ¿no? De cómo se iba a adaptar. Creo que a comparación, por ejemplo, en Houston, que dijimos que uno de los problemas cuando él estaba liderando fue que cuando se comenzó a romper el circuito, como que él ya no podía leer tan bien las líneas y se quedaba con las líneas que funcionaba a principio de manga y al final de manga terminaron siendo la más lenta. Creo que eso fue lo que le perjudicó. Y ahora lo menos hemos visto, creo que no hizo nada loco en realidad, ¿viste? Si vemos los tiempos por vuelta, no fue el más rápido ni tampoco fue el más lento, así que creo que fue un fin de semana decente. Sí, yo creo que era un fin de semana de mantenerse en pista, de coger experiencia, como tú dices, era su primera prueba en la costa este, pues al final ver cosas, ver o aprender un poco cómo van cambiando los circuitos, qué estrategias toman los pilotos que están acostumbrados a ese tipo de condiciones. Y sí que se ve que se le notaba a Jorge, ¿no? Que según iba pasando la noche y según iba pasando las mangas estaba cansado y físicamente le daba el bajón. Pero oye, perfecto para aguantar en esa sexta posición. También hemos vuelto a ver otra vez esas buenas salidas en los main event, ¿no? Siempre dentro del top 5, incluso en la primera con un Holson. Entonces creo que fin de muy positivo para seguir construyendo, ¿no? Además, unas declaraciones que decía Ian Harrison, que ya lo comentabas tú a principio de año, Jorge ha tocado prácticamente nada de la moto, sí que a mitad de pretemporada comenta que llegaron las suspensiones nuevas y aparte también el amortiguador de VP nuevo. Entonces sí que le costó unas semanitas adaptarse a esas nuevas suspensiones, pero que ya en cuanto que hizo su setup, ha tocado muy poco, algunos clics y demás. Entonces, bueno, creo que muy positivo también porque Jorge simplemente se está dedicando a montar, coger experiencia y lo que hablamos, ¿no? Seguir evolucionando, que es, hablamos de antes de Hunter Lawrence, su capacidad de evolución. Jorge aún tiene muchísima más porque tiene muy poca experiencia en Supercross, ¿no? Sí, ya hemos visto también que Beumer está entrenando en Baker Factory. Ya sabemos que él ha estado mucho tiempo en California. Ahora no sabemos si Prado va a estar en California o va a estar en Baker Factory, ¿no? Entrenando junto a él. Porque también estuvo en la costa este, creo que fue en diciembre, como por 2 semanas entrenando ahí, haciendo test con el equipo.
Y bueno, estaría bueno. Creo que él había dicho que en marzo tenía pensado mudarse, ¿no? Sí, en teoría esto, vamos, en el último vídeo que puso él en su canal de YouTube, estaba mirando casas y demás y estaba previsto en marzo. No sé si ha cambiado los planes la lesión, sí que es verdad que yo creo que él tiene claro que para motocross tiene que estar allí. Lo hemos hablado muchas veces, Sí. ¿no? Al final, para entrenar motocross y hacer algo en ese campeonato americano de motocross, tienes que estar en la costa este y probar esos circuitos. También le vendría bien, obviamente, para el supercross y lo tenía planeado para marzo. No sabemos si esos planes lo habrán cambiado. ¿Tú crees que los seguirá manteniendo? No, yo creo que le haría muy bien haber entrenado, o por lo menos lo vimos, las primeras rondas que estuvo en Anaheim 1, San Diego. Yo creo que eso le benefició mucho el hecho, viste, de estar entrenando en Baker Factory. Mm, Tal vez si él se quedaba todo ese diciembre, digamos, en California, tal vez toda esa experiencia que tuvo en esa, o que sumó en esas 2 semanas entrenando en la costa este, se vio reflejado en las primeras rondas y en el podio en Anaheim 1. mm. Yo creo que también sí es muy importante entrenar en la costa este para motocross, pero creo que probar la moto en diferentes terrenos en la costa este creo que también es muy importante. Y hablando de probar la moto, ya había rumores y lo medio confirma su jefe de equipo, Ian Harrison, que para 2027 puede que empiecen a utilizar el nuevo modelo, ese que hemos visto ya alguna imagen en internet así de Strangis, podríamos decir, no oficiales, y parece que bueno, que va a haber cambio de moto, lo que conlleva bastante trabajo para todos los pilotos, algo a lo que era muy reticente Eli Toma, porque como sabemos en principio son sus últimos años de contrato y no quiere estar desarrollando una moto. También se lo preguntaba a Ian Harrison, pero bueno, todo parece indicar que para el año que viene pueden cambiar de modelo. ¿Qué es lo que conlleva? Pues puede ser puntos positivos, puede ser puntos negativos, pero sobre todo lo que conlleva sí o sí es mucho trabajo. Pero bueno, Ian Harrison dicen que ya están trabajando incluso en ese modelo, así que bueno, en Un principio ejemplo parece... es Cooper Webb, con efectivamente. este año que no se sabía si iba a estar corriendo en la Yamaha 2026 o 2025 y vimos que se quedó con la 25, que era la vieja y confiable, digamos. Claro, y Jorge en principio, de los tres pilotos KTM 450 ahora mismo, parece que el que más seguro que siga va a ser él, porque Aaron Plessinger no se sabe y Leigh Tomac tampoco, dependiendo si gana el campeonato, dependiendo de, bueno, su retirada que ya ha amagado muchas veces en hacerla. Entonces, bueno, vamos a ver también simplemente eso, como anécdotas que nos gusta mirar y demás, de que en principio para el año que viene tendrán que desarrollar esa nueva KTM, a no ser que, bueno, como ha hecho por ejemplo, como tú comentas, Yamaha, pues le permitan a un Leigh Tomac o incluso a Jorge continuar con la misma moto, ya que les funciona muy bien, ¿no? De este 2026. Pero bueno, lo veremos en el próximo capítulo. Sí, sí, será interesante también, por ejemplo, Prado, yo recuerdo cuando estuvo en Gas Gas, también se encargó de desarrollar la moto. Incluso cuando estuvo Herlings lesionado en 2022, también creo que ayudó mucho para desarrollar todo lo que es la moto del grupo KTM. Así que bueno, vamos a ver cómo también se va a ver reflejados los resultados para el año que viene. No sé Efectivamente. si querés pasar ahora a la clasificación de la 450 o Me no sé, parece ¿te parece? perfecto. Sí, pues como decíamos ahora mismo, lidera Hunter Lores, le mete 3 puntitos más a Eli Tomac, por lo que como vemos aquí, Eli Tomac le tenemos a 4 puntos ahora mismo. Se distancian un poco más Cooper Webb y Ken Roczen, Cooper Webb a 25 y Ken Roczen a 28 y ya, pues, ya un mundo a más de 56 puntos Justin Cooper. Ahora que le veo en la clasificación, Joe Sabachi en principio parece que puede tener una lesión de tobillo porque cayó largo en ese pequeño doble después de los boops. Vamos a ver qué tenemos y vemos ya que Jorge se vuelve a meter en ese top 10. ¿Algo que comentar de la clasificación, tío? Nomás que ojalá podamos ver después del parón a Chase Sexton, que tampoco se sabe mucho de su lesión. También se está hablando mucho del equipo Kawasaki, bastantes críticas, o digamos que el ambiente en Kawasaki no debe estar muy bueno ahora, así que bueno, ojalá verlo el próximo, bueno, en 2 semanas en realidad. Efectivamente que lo vamos a ver porque aparte de todo este secretismo que siempre hablamos que hay en la industria, encima habla de Kawasaki, habla de Chase Sexton, ya hay 20.000 rumores que incluso se iba a ir a Triumph, que incluso iba a dejar Kawasaki. No lo creo, al saber, pero bueno, Sí, no sí. creo que al apoyar, o sea, habiendo apostado por un proyecto tan a futuro como el de Kawasaki con 3 años, imagino que un buen contrato y además también de la mano de Monster, no creo que lo haga, pero bueno, hemos visto que Jorge lo ha hecho, entonces vamos a ver, pero bueno, Chase Sexton y sus historias que no paran.
quién sabe, capaz que Tomac no gana el título, esperemos que sí lo gane, o sea, le deseamos todo lo mejor, y al final Sexton termine pagando a Kawasaki para volver a KTM. Eso, la verdad, esta historia sería increíble. Madre mía, la verdad que puede pasar cualquier cosa, porque últimamente tenemos unas películas y sobre todo estos últimos años ha sido de tanto cambio, lo hemos visto en MXGP, lo hemos visto aquí también. Así que bueno, yo Sí, creo que pasar ya a la categoría 250, por fin Cole Davis reúne todas las piezas del puzzle, ¿no? sí, creo que es todo lo que hemos hablado en los últimos dos podcasts, ¿no? Que lo estaba perjudicando las salidas. Y en realidad no salió primero, creo, ninguna de las tres mangas, pero creo que se lo vio un escalón, incluso dos por encima del resto. Y eso, creo que la velocidad en los whoops fue impresionante y fue eso lo más importante, digamos, para que no tenga rival durante todo el sábado. Sí, sí, al final era. Lo teníamos claro tú y yo y lo hemos hablado todos estos podcasts de Costa Este, ¿no? Es el piloto más rápido, sin duda. Pero al final malas salidas, errores porque tienes que estar remontando en manga, pues al final le lastraban para que todavía no hubiera conseguido esa primera victoria. Me recuerda un poco al Hayden Digan del año pasado, ¿no? Dos primeras rondas complicadas, gana la tercera ronda y gana el título. Que vamos a ver si Cole Davis hace lo mismo, pero bueno, la verdad que este fin de ha demostrado el dominio que tiene, ¿no? Muy veloz, como tú dices, no le ha hecho falta salir primero, pero dentro de ese top 5 primero en las tres mangas, lidera 31 de 43 vueltas de todo el fin de semana, el 72%, como siempre el más rápido en los books. Yo creo que este es el Cole Davis completo, ¿no? Sí, además esta categoría no está defraudando, ¿no? Pues vamos tres carreras y tres ganadores diferentes. Ujú. Ahora ya la próxima ronda va a ser formato showdown, que bueno, los dos líderes van a ser los pilotos de Yamaha, Digan y Davis. El día de hoy, si te digo con quién te quedarías entre Digan y Davis para ganar, ¿quién sería? Muy buena pregunta, ¿eh? Y muy Yo la verdad difícil. no sabría qué decirte, la verdad. Es que es difícil, porque sí que es verdad que hemos visto al Digan más dominador en esta categoría que le hemos visto nunca, pero un Davis muy rápido, ¿no? Yo qué sé, te diría a lo mejor Digan por el hecho de que al final tiene un poco más de bagaje y sabe lo que hay, pero no lo sé, es que es muy difícil quedarse con uno, la verdad. Lo veremos en 2 semanas. Yo lo, de- Sí, yo lo debería pensar porque creo que es muy importante las salidas. Y si es verdad que Digan ha mejorado eso, y Davis recién fue este último sábado que vimos una mejora, pero en realidad ni siquiera ha salido primero. Así que yo creo que teniendo en cuenta las salidas y eso, yo me inclinaría más por Digan. Claro, pero luego piensas, uff, lleva estas 4 semanas o así montando la 450. Ahora a ver cuándo vuelva a la Claro. 2,5. Entonces, muchas variables. Mejor que lo veamos en Sí, directo. sí, sí. Bueno, pasamos a Shimoda. Bueno, para decir de Davis, no sé si lo dije, es nuevo líder de campeonato por 2 puntos y los dos, no, los cuatro primeros están, como es, diferenciados por 4 puntos. Así Sí, que a una distancia de 4 puntos la verdad es, la verdad. que lo decías tú de esta costa oeste y aquí se traduce, ¿no? La verdad que está muy, muy apretada. Como comentas, lidera, pero solo con un punto con Hamaker y solo con dos con Pierce Brown y Shimoda, incluso apurando a Daxton Benning que está a menos de 10-2, ¿no? La verdad que muy interesante por esa amplitud de pilotos que pueden luchar por una victoria que tenemos en esta costa este, ¿no? Es que en realidad también pensando, no estamos hablando de que está muy parejo, porque está en tres carreras hemos tenido tres ganadores, pero también es porque por lo menos el top 4 ha tenido errores. Hmm. Y eso también llevó a tener, viste, esto tan parejo. Por ejemplo, en Arlington la primera ronda, Davis tuvo la caída, después en Daytona Shimoda tuvo una caída también, Davis tampoco salió tan bien. Ahora tuvo también una caída Brown y Hamaker. O sea, creo que todos los pilotos están teniendo errores y es por eso que estamos viendo todo tan parejo. Sí, yo creo que en esta categoría este está claro que el más rápido es Davis, pero creo que se la puede llevar el que menos falle, ¿no? Como tú dices, hemos visto fallos de todos. Aquí hemos visto un Shimoda también muy sólido, pero que no tenía una velocidad para luchar con Davis. Un Hamaker también completo, pero le vi sufrir mucho en los buffs durante todo el fin de semana, en las qualis, en las tres mangas y al final, en esa segunda manga, se cae en esa sección y termina noveno. Brown igual, al final parece que está ahí pero no termina. Una primera manga mala que con una caída al salir que le termina décimo. Es como eso, va a ser muy importante el que menos falle, el que sea regular, pero sí que es verdad que sobre todo estos tres pilotos al final van a tener que subir un puntito la velocidad con respecto a Davis, porque sí es verdad que si Davis no falla, la velocidad que tiene creo que es bastante superior a los demás. Sí, más que nada quiero ver ahora a Shimoda, ¿no? Después de que Mm. aproveche este parón y a ver si consigue una pieza o algo así para que le dé ese como 0,1% más, porque sí es verdad como tú decías, ¿no? Que le falta algo a Shimoda para tener como esa velocidad de Davis.
Sí, yo creo que o sea, viniendo a la situación que venía, un comienzo de temporada muy muy positivo y como tú dices, ahora un par de semanitas de descanso para volver más fuerte a ese showdown en Birmingham, pero sí, le falta esa chispa quizás, ¿no? Le falta ese puntito de velocidad para por lo menos toserle un poco a Davis, ¿no? Hamaker le vimos ganar en Daytona, punto muy positivo, pero la duda viene sabiendo que Davis es muy superior en velocidad a todos, yo creo. Sí, si Davis no falla, alguno le va a poder plantar cara, ¿no? Sí, eso lo veo muy difícil. Además, sus dos compañeros de equipo, Trasher, tampoco ha tenido muy buenas primeras rondas. Ya creo que ya quedó bastante descolgado por el título, ¿no? Sí, Quedó como a 20 puntos o más todavía. sí, Más de 20 puntos de diferencia. la verdad que tras ser este año, creo que muy decepcionante, ¿no? Podríamos decirlo. Sí. Y es un piloto que creo él, Moisman, por ejemplo, también son pilotos que firmaron por un año en Yamaha. Así que están en un momento muy importantes ahora para saber qué van a hacer el próximo año. Sí, además porque, por lo que se hablaba, incluso Digan lo decían algunos de sus blogs, atrás se le veía en el campo de entrenamiento, ahí en el rancho de Ricky Carmichael, prácticamente el segundo piloto por después de Digan y luego llega a los fines de semana y no termina de cuajar un buen fin de semana. Si te pones a pensarlo, Trasser en los años que lleva en 250 lleva 6 victorias, o sea, muchas más que por ejemplo Davis, muchas más que por ejemplo Hamaker, pero no termina de cuajar una temporada completa de decir, oye, te he luchado por algo o por lo menos he tenido la esperanza de llegar a un campeonato, ¿no? La verdad que vamos a ver qué le dura ese asiento atrás. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, Benning también tuvo muy buena primera manga, pero ya después quedó con mala salida, no pudo. Creo que también se va a ver como una temporada que creo que también lo mencioné con Di Francesco, por ejemplo, de que necesitan una temporada que la puedan hacer completa, ¿no? Porque siempre pasan las temporadas y terminan con alguna lesión. Así que creo que tal vez eso sea más importante que un resultado. Sí, al final pilotos que esta temporada, como tú dices, deben mantenerse en pista y coger experiencia para la siguiente, quizás dar un paso hacia adelante y intentar luchar por victoria, incluso con esa regularidad por un campeonato, ¿no? Y ahora, por ejemplo, del equipo Pro Circuit, ahora aprovechando la lesión que tiene Drew Adams, se está rumoreando de que Nick Romano, creo que es el nombre, pueda suplantarlo y ser como que de nuevo Pro Circuit tenga dos pilotos en pista. Sí, Nick Que Romano, también fue un piloto de Yamaha, de Star Racing. sí, se le ha visto entrenando Supercross con una cagua privada y sí que verá que había ese rumor porque a ver lo que tarda Drew Adams en recuperarse. Pero bueno, vamos a ver estos comodines de pilotos que siempre hay entre sobre todo estos equipos grandes, ¿no? Sí, yo no tengo más nada para comentar de la 250, no sé Nada, si yo algo creo, más. Es que en realidad no hay mucho para decir de la 250. la verdad que fin de semana de puro dominio de Cole Davis, entonces creo que poco más. Cerrando capítulo AMA Supercross, esta vez no tendremos el análisis del circuito porque lo que vamos a hacer para la semana que viene, ya que este fin de semana tenemos jornada de descanso, que no hay ni MXGP, ni AMA Supercross ni nada, vamos a hacer un pequeño episodio, que la verdad que tiene una muy buena idea Agus, que lo veréis para la semana que viene, analizando un poco qué ha sido o cómo vemos nosotros esta primera parte de AMA Supercross y ya también comentaremos ese circuito de Birmingham. Así que, Sabo, ¿quieres apuntar algo más? Cerramos capítulo AMA Supercross. Y nada, se fueron volando las primeras 9 carreras de la temporada, ¿no? Volando. Volando, la verdad que pasan las temporadas rápidas, no lo siguiente, y ahora que eso, que nos metemos en dinámica de doble campeonato, aún más, yo creo. Y ya creo que vamos a comenzar a ver pilotos haciendo test de motocross y demás, así que la verdad se pasa el tiempo volando. Totalmente. Luego es que al final te das cuenta de cara, 8 fines de semana seguidos, una semana de Que parón son prácticamente 2 meses, son, nada más. y pro motocross a tope, un pro motocross que esperemos tener a Jorge ahí dando caña, también la vuelta de Julian Beumer, Hayden Digan en 4,5, entonces esto enganchamos una cosa con otra. Espectacular. Así que nada, cerramos capítulo más Supercross y volvemos con MXGP. Y hablando de un buen fin de semana en el AMA Supercross, creo que hemos tenido una primera gran ronda de MXGP. La verdad que lo ponía Gus en las redes sociales, ¿no? Parece que últimamente esta primera ronda de Argentina nunca defrauda. Gran MXGP de Argentina, que cambiaba de localización y se iba para Bariloche, un circuito de base dura pero con arena por encima y la verdad que era un circuito rápido en el que era difícil pasar, pero eso dio pie a que tuviéramos adelantamientos muy agresivos como lo que hizo Jeffrey Herlin y un circuito que complicado pero dio juego, podríamos decir, ¿no? Sí, complicado parecía, ¿no? Un circuito bastante impredecible, decían los Mm. pilotos, ¿no? Yo estuve mirando un poco los entrenamientos cronometrados y hubo varias veces que varios pilotos intentaron hacer sus vueltas rápidas y cometían varios errores, por ejemplo, ¿no? Más que nada en las curvas.
Y creo, no sé a vos qué te parece, pero si es verdad que es el circuito más rápido, creo que hemos tenido en el pasado, ¿no? Hemos tenido en Villa Langostura el circuito, que era espectacular, el de Córdoba el año pasado, que también era impresionante, pero en realidad creo que este circuito fue el que mejor carrera nos regaló, ¿no? Sí, a mí de primera la distribución del circuito me gustó muchísimo porque se asemejaba mucho a uno natural, ¿no? Esas bajadas, esas subidas, esa arenita por encima que le gusta a lo mejor a los pilotos y demás para que no sea un terreno tan duro. Sí que es cierto que al final a mí lo que me gusta es que haya variedad, ¿no? Que vayamos de un circuito más rápido a uno más lento, luego te encuentras a lo mejor pues circuitos más ratoneros, o sea, que haya un poco la variedad. Este me gusta por eso, ¿no? Por la espectacularidad de asemejarse mucho a un circuito natural y porque dio muy buena batalla, porque pese a que era difícil pasar y un poco predecible, muy bacheado, en plan, te lo pasaba muy bien, ¿no? Porque las batallas eran muy duras porque si querías pasar a un piloto tenías que apretar, ¿no? Entonces tenía ese handicap de que era difícil el adelantamiento, pero gracias a eso también vimos muy buenas batallas y movimiento bastante, no diría agresivos, pero de los que nos hacen disfrutar. No sé qué te pareció a ti. Claro, sí, sí, es que yo creo, estuve pensando muchas veces, viste, en los circuitos que tuvimos en el pasado. Por ejemplo, me acuerdo en Villa La Angostura teníamos la sección de olas, por Mm, ejemplo, que se rompía mucho y era muy difícil, incluso peligrosa. Que muchos pilotos, por ejemplo, Prado fue uno de ellos, que decían que el circuito de Villa La Angostura era un circuito más bien peligroso. mm, Y después teníamos Córdoba el año pasado, que era impresionante, por ejemplo, el triple que tenía de subida. Y ahora yo, la verdad, no le tenía mucha fe al circuito, porque tampoco teníamos mucha información de qué era lo que nos podíamos encontrar. Y por ejemplo, algo que más me llamó la atención fue ese salto que tenía en la bajada, ¿no? mm. Como caían al vacío, muy parecido como al circuito francés, ¿no? Como el de Saint-Jean d'Arcely, por ejemplo, ¿no? Que hacían ese salto y caían en la bajada. Pero la verdad superó totalmente mis expectativas. Sí, pese a eso, que tenía un par de cositas, a lo mejor pues el hecho de ser rápido, impredecible, vemos caídas como la de Guadagnini, vimos caídas también de Bonacosi, hasta cierto punto al final todos los circuitos rápidos son peligrosos, podríamos decir, ¿no? Porque vas a una velocidad elevada en el que en motocross, ¿no? Cualquier rodera que ha cambiado con respecto a la vuelta anterior te puede hacer caer, pero en general creo que es muy positivo, además siempre el ambiente que, vamos, tú fuiste el año pasado que fue a la otra localización, el ambiente pues como al final todos los hispanos, ¿no? Lo que pasará este fin de semana que viene, ¿no? El siguiente en Almonte también, ¿no? Un ambiente muy de motocross y creo que la verdad que nos ha gustado y se habla de que puede repetir para el 2027, así que vamos a ver si es verdad. Sí, incluso llegué a leer en MX1 Onboard que 43.000 personas Mm, alrededor de eso estuvieron durante todo el fin de semana. Así la verdad que que... creo que fue un éxito y esperemos que esté el próximo año, sí. Tal vez voy a hacerme el plan para ir, porque la verdad que me quedé con las ganas. Además, el año pasado que me quedé lamentando que no pude ver a Jeffrey Sí, Herlings. Y hablando de Jeffrey Herlings, impresionante este fin de semana. sí. Que hay que decir que Herlings no ganaba un primer GP, o sea, el GP inaugural del calendario, desde 2020. Y ahora le sumamos que es con una nueva moto, con un nuevo equipo, impresionante. Es lo único que puedo decir. De, de primeras, como comentábamos y incluso sacamos un reel de eso, decíamos, ¿qué potencial tiene este año el equipo Honda HRC Petronas, ¿no? Pues lo han demostrado este fin de semana y en concreto Jeffrey Herlin con una moto en la que, como tú dices, ha tenido muchos cambios, ha tenido muy poco tiempo de adaptarse a ella y que no se encuentra, él lo ha reafirmado, ¿no? No se encuentra al 100% con esa moto. Qué bestia es, el sábado una pequeña caída y además se le dañó la moto, le alejó de conseguir una mejor posición, pero cómo ha sido capaz tanto en la primera manga de salir bien y mantenerse ahí y luchar con Tom Miller para ganar, como en la segunda, desde el octavo hasta esa primera posición. O sea, hemos visto un Jeffrey Herlin muy completo, ¿no? Que te es capaz de hacer de todo en pista y de bullet, ¿no? Al final, la auténtica bestia, que le pongas lo que le pongas, es como un tractor y funciona por cualquier terreno, la verdad. Es que algo que vos comentabas, que nosotros comentábamos en el anterior podcast cuando hablamos de la previa de MXGP, que los dos pilotos de tres que tiene el equipo HRC, dos son los que tienen más margen de Mm. mejora, ¿no? Y ahora comenzaron la primera ronda siendo los dos líderes de campeonato, ese margen puede ser entonces mucho más grande. Sí es verdad que, como decíamos, ¿no? Prácticamente Helling tuvo 2 meses de pretemporada y ahora lo vimos después de un sábado bastante complicado, cuando creo que tuvo una caída cuando rondaba la quinta posición, me Mm. parece, una caída como bastante rara para ver algo de Herlings. Y bueno, después la salida, también hablando de raro, consiguiendo el hole shot más o menos, creo que fue desde la valla de salida número 12. Sí, porque además salía del medio y sí, es que eso es la sensación de que un Herlings muy completo, ¿no? Sobre una nueva montura, como tú dices, ha tenido muy poco tiempo para preparar. La verdad que
es muy extraño, pero a la vez muy espectacular verle con los colores de Honda, con los colores de Fox. La verdad que espectacular cómo iba vestido todo el equipo HRC, pero eso es capaz de salir bien con una moto nueva y acostumbrado a que sí que era que Hellis el año pasado salió algo mejor, pero normalmente no ha salido bien. De remontar, incluso él decía que o sea, también la capacidad de saber gestionar, ¿no? En plan, saber gestionar con una moto nueva, en un circuito nuevo, en unas condiciones nuevas para ti, porque todo es nuevo para ti, saber gestionar. Y dijo, no, tenía fuerzas para el final y como que sabía que iba a llegar a pasar a Febre en esa segunda manga, ¿no? La verdad que una demostración de por qué es el piloto más laureado en cuanto a victoria, 113 ya. Y lo que tú dices, sobre todo para haber empezado con una victoria, todo lo que puede derivarnos Herlings, siempre si evitamos lesiones, claro. Sí, también lo que llama la atención es las vueltas al sprint que tiene, ¿no? Las ¿Mm? primeras vueltas, la velocidad que tiene. Pues, por ejemplo, en la primera manga creo que abrió un espacio de 2 segundos con Vial en las primeras vueltas. Y después, pues siempre algo que él siempre comenta, ¿no? Que para él es mejor salir mal que salir primero, porque cuando sale primero se le acalambran los brazos, los antebrazos y es peor. Algo que decía Prado, ¿no? Yo no entiendo cómo puede ser que a final de manga, con el circuito destruido, va más rápido que a principio de manga. Total. Pero bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Que no se le acalambraban los brazos, creo que fue algo, no sé si te acordás que el año pasado, no me acuerdo qué era, que cambió de la moto, que creo que fue con Adamo que habían cambiado, ¿no? Los grips. Que, que había, bueno, después de eso fue automático, ¿no? Que Adamo le dijo y ya eso de que se le acalambraban los antebrazos se le había ido. Y después también la velocidad en las primeras vueltas de la segunda manga, que como vos dijiste salía prácticamente décimo y creo que en las primeras vueltas ya estaba quinto, por lo menos. Sí, es como con tan poco tiempo en todo ese nuevo entorno llega a esa primera ronda, que además Herlings es un Herlings siempre muy diésel, ¿no? Que va de menos a más durante las temporadas, incluso como tú dices, dentro de una manga, pues cómo ha sido capaz de ver que con esta onda es capaz de mantener un poco cualidades que ya tenía y seguir mejorando cualidades que tenía en evolución, ¿no? Como esas buenas salidas, esas vueltas al sprint. Así que la verdad que espectacular este primer fin de semana para Herlings. Vamos a ver qué puede sembrar de aquí, sobre todo eso que nos respeten las lesiones, porque la verdad que en pista es un tío imbatible. Y aparte de Herlings, que no sé si quieres comentar algo más, lo hablábamos, ¿no? Qué gran fin de semana también para Honda. ¿Qué equipo tiene Honda para este año? Tom Vial, un poco las expectativas que teníamos con él estábamos perdidos, ¿no? Le ajustamos un poco a ese top 5, pero creo que supera las expectativas y creo que da un golpe sobre la mesa para decir, oye, yo me he venido a Estados Unidos, pero me he venido para intentar ganar, ¿no? No, nomás quería comentar que creo que va para los dos nomás, tanto Helsinki como Tom Vial, que la moto tiene como mucho margen de mejora o que Hmm. está espectacular es cuando corren en circuitos de terreno duro, que incluso ahora cuando tuvimos un circuito bastante arenoso, todavía digamos que es como donde más débil está la moto también, ¿no? Hmm. Si es verdad que Herlings ganó en Lierop, que ya si gana en Lierop, que tal vez después de o antes de Lommel, o sea, Lommel está top uno y después Lierop sería lo segundo, al igual muy empatado con Arnhem, como los circuitos más destruidos de arena. Pero también hay que tener en cuenta que la moto tiene mucho más margen de Sí. mejora, incluso, bueno, en Almonte creo que es circuito de arena, ¿no? Pero después cuando vayamos, por ejemplo, a Trentino o a Tochenthal en Alemania, que son circuitos muy duros, todavía lo pueden hacer mucho mejor. Sí, al final el tener dos de tres pilotos nuevos, al final está claro que Jorge hizo un muy buen trabajo, o sea, Rubén Fernández hizo el año pasado un gran trabajo de evolucionar esta moto y lo sigue haciendo, ¿no? Por eso también se ha ganado en parte ese tercer asiento de Honda. Pero claro, al final te vienen dos pilotos de talla mundial que junto a Rubén van a hacer que esa moto siga progresando, ¿no? También hemos visto el despliegue que está haciendo Honda con este nuevo equipo, una nueva inyección económica, nuevos patrocinadores, nuevo look. O sea, es como que están apostando una barbaridad por el deporte y por tanto esto solo tiene opciones a mejorar, ¿no? Así que creo que eso, fin de muy positivo para Honda. Así estaba Garibaldi con una sonrisa de oreja a oreja, que estaba encandilado con Herlings y también con esa sorpresa de Tom Vial, de que yo creo que un paso más adelante de lo que nos imaginábamos cualquiera, ¿no? Sí, ahora lo que me llamó la atención de Vial es la intensidad también, que creo que viene de Estados Unidos también la intensidad de las primeras Mm. vueltas, ya sabemos cómo son las carreras allá en Estados Unidos, porque por ejemplo en la segunda manga, que el adelantamiento que le hizo después de las olas, no sé si te acordás a Maxime Renault pasando por afuera, Sí, ¿verdad? esa que fue en la primera vuelta, Mm. impresionante la intensidad que tenía. También el adelantamiento que le hizo a Herlings en la primera manga, que pasó por afuera también, eso también, creo que la intensidad que trae de Estados Unidos también creo que se vio reflejada también este fin de semana. Sí. Y te habla un poco de
lo curioso, lo particular que es Tom Vial, ¿no? Te gana 2 títulos del Mundial de MX2 aquí en Europa, llega, se va para Estados Unidos. En Supercross te gana 2 títulos que en teoría es donde no debe ganar tan de primeras, podríamos decir. Además te lo gana de una manera que, bueno, sin dominar, pero te lo gana. En motocross deja bastante que desear y ahora viene a Europa, vuelve otra vez a MXGP, sobre una 4,5, sobre una Honda después de toda la vida sobre la KTM y te hace una gran primera ronda. Entonces dices, qué particular es Tom Vial que nunca sabes por dónde te va a salir, ¿no? Y mira, las vueltas de la vida también, ¿no? Porque la entrevista que les hicieron a Ian Harrison después de Indianápolis, le preguntaron de la posibilidad de que, bueno, teniendo en cuenta de que KTM le ofreció como un sueldo o una oferta para un año de contrato con KTM, con la 450, de un sueldo bastante bajo, ¿no? Que creo que igual es bastante parecido al contrato de Prado ahora. Y le hicieron la pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta de que si Vial se hubiese quedado, se hubiese o hubiesen fichado también a Prado y hubiesen tenido 4 pilotos en la 450 y Ian Harrison dijo que no, que se iban a quedar con Vial, que Prado no lo iban a traer. Y bueno, y al final Vial tomó la decisión de irse a MXGP y el sábado ganó la quali y ahora es empatado a puntos, líder de campeonato de MXGP. Las vueltas que da la vida, ¿no? Y también ese salseo que a mí personalmente me gusta mucho de fichaje, se va uno, viene otro, las oportunidades que se crean cuando uno se va y otro viene. La verdad que sí, ¿no? Es lo que tuvimos, yo creo que no sé si se volverá a repetir, ¿no? Porque lo hemos hablado, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, ese ciclón de movimientos que la verdad que así nos ha tenido, ¿no? Expectante a ver cómo empezaba la temporada, pero creo que en concreto para el francés un comienzo muy positivo, que gana la quali, el sábado termina segundo y cuarto en las mangas. Y que es verdad que le noté que desfalleció un poco quizás en esa final de la segunda manga. También, bueno, tema que se tiene que adaptar también a toda esta dinámica de MXGP, pero bueno, ahora mismo empatado a puntos en el campeonato con Herlings y creo que fin de muy positivo para Vial, que bueno, le poníamos como siempre dentro del top 5. Vamos a ver qué puede hacer Tom, si puede dar incluso ese paso para adelante y luchar por algo más, ¿no? También el que me sorprendió fue Roman Febre, que en la previa ni siquiera lo había puesto en el podio y terminó segundo. Pero Total. también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque Febre ha terminado segundo en 2026 este año, 2025 en Córdoba y 2024 en Villa Langostura. Así que tal vez era de esperar este segundo puesto o por lo menos terminar en el podio ahora a principio de temporada. Suele empezar bien las temporadas y no sé por qué, pero este tipo de terreno así argentino de base dura, pero con arena se le suele dar bastante bien y yo creo que fue un poco trabajo en la sombra, ¿no? Todos los ojos puestos, que si Lucas Koenen es el favorito, que si el equipo Honda HRC, que si vamos a ver Geiser que tal en Yamaha y bueno, es capaz de dejarse llevar, un tercero en la primera manga, un segundo en la segunda y bueno, y al final te hace un podio terminando segundo entre las dos ondas. Entonces esto es un poquito lo que podemos esperar de Febre, ¿no? Yo creo que esa consistencia que le llevó a ganar el título la temporada pasada, vamos a ver si para creo que este será más difícil porque está, como digo siempre, todos los gallos del corral, pero bueno, Febre sigue siendo Febre, de momento el año pasado le valió, vamos a ver si este también, ¿no? Igual me llamó la atención en la segunda manga, porque creo que faltando 15 minutos él estaba liderando por 7 segundos. Y segundo iba Herlings. Sí, es verdad que Herlings es una bestia y a partir de los 15 minutos ya empieza a recortar, segundo a recortar, pero 7 segundos tenía de ventaja. Entonces también, bueno, por lo menos vimos que. Yo siempre pienso, ¿no? Que anteriormente Febre estaba como un escalón por abajo cuando tenemos en cuenta o cuando están bien Herlings y Geyser. Y yo creo que también es algo que vimos por lo menos en esa segunda manga, que ahora sí Herlings, después vamos a comentar de Geyser que ha estado sufriendo un poco con la Yamaha, pero bueno, me parece que cuando Herlings y Geyser están bien, ya Febre está como un escalón por debajo. Sí, al final lo hemos hablado siempre, ¿no? Febre es otro tipo de piloto, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la espectacularidad de Herlings, la finura de Geiser, la conducción tan técnica que tiene Jorge Prado, Lucas, esa nueva generación también. Febre ha sido un piloto que ha estado ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que eso nadie lo puede negar, que los 2 títulos que ha conseguido ha sido por falta de muchos pilotos de renombre. Que los tiene merecidos, ha sido el que ha apostado por la consistencia, el que se ha mantenido sano y ha ganado los 2 títulos, pero sí que es verdad que aunque gana, lucha con ellos y demás, yo para mí personalmente siempre ha estado un pasito por detrás de ellos y bueno, personalmente no es un piloto que me haya gustado, pero es que al final hay que ser realista, ¿no? Y Herlings tiene los 2 títulos, enhorabuena para él, pero
para mí, como tú comentas, un escalón por debajo de estos pilotos, ¿no? De estos punteros como ha sido Jorge cuando estaba en el Mundial, como es Herlings, como es Geiser. Entonces, ahora ya después de conseguir este título, yo mi sensación es que Febre se va a dejar llevar, va a ganar lo que pueda, va a hacer lo que pueda, y si, oye, al final hay problemas entre unos y otros y consigue estar ahí delante por el título, bienvenido sea, pero no espero nada más de él. Sí, al final él dirá que bueno, el campeón sigue siendo él, o sea, el que está llevando el uno en su moto es él. Creo que después de la carrera comentó que tampoco se sintió muy cómodo con la moto y que iban a hacer varios cambios y Mm, muchos días de test de cara a la segunda ronda del campeonato. Y bueno, por ejemplo, el que va a hacer bastantes test, me imagino, Tim Geiser, que mm. creo que fue un fin de semana de menos a más, podemos decir, ¿no? Porque terminó décimo en la quali el sábado, sexto en la primera manga y tercero en la segunda, así que un fin de semana de menos a más. Sí, al final lo hablamos con Herlings, también lo asimilamos a Geiser, ¿no? Al final han pasado muy poco tiempo encima de la moto. En este caso, que lo hablábamos tú y yo en podcast anteriores con respecto a quién hará mejor el cambio, Herling, Geiser. Geiser en teoría pasa de una moto japonesa a otra japonesa, cosas similares, pero sí que es verdad que todos hemos hablado de que esa Yamaha nunca ha tenido estos últimos años un piloto que de verdad te vaya a luchar por el campeonato, porque Renault prácticamente desfallecía al principio, ¿no? O le perdíamos por lesiones, por inconsistencia. Entonces esa moto iba a necesitar dar un salto de calidad bastante para soportar a un piloto como Tim Geiser, que va tan rápido y que quiere luchar por todo, ¿no? Entonces es cuestión al final un poco de tiempo, es cuestión al final de que se vayan entendiendo, también de que vayan tocando todas las superficies, como tú decías, con Hellis y con Honda, ¿no? Al final, pues bueno, llegan al primer circuito como Argentina, así con esa arenita por encima, que hay poca tracción. Venga, mejoramos aquí, como tú dices, de menos a más. Llegamos a un circuito muy duro. Ahí, en teoría, hombre, Geiser tiene que ir mejor. Esa moto, por lo que hemos visto, también ha estado entrenando bastante ahí, sobre todo en Tigalá, ¿no? En su circuito. En arena, al final, es muy nuevo todo para estos pilotos, entonces tienen que ir quemando etapas, pero sí que de menos a más. Y esperamos que Geiser, bueno, salva el fin de semana con una cuarta posición. Pero bueno, no le descartamos para que estas próximas rondas siga mejorando y esté ya dentro del podio, yo creo, ¿no? ¿Te decepcionó por lo menos el Gran Premio? ¿Esperabas un poco más o no? Te diría que no, te diría que un poco en lo que me esperaba. Quizá a lo mejor le podía meter en lugar de Febre en el podio, pero no le veía que fuera a luchar por la victoria. Es decir, creo que iba a luchar por el podio. Porque eso, yo Claro. tenía la sensación eso de que no le iba a ser tan fácil subirse a esa Yamaha y que todo fuera de color de rosa, ¿no? Pero bueno, creo que no es un mal comienzo para todo lo que tiene por delante de esta temporada Geiser, ¿no? ¿A ti te decepcionó? ¿Te lo Sí. imaginabas ahí o...? O sea, me esperaba un poquito más. Si es verdad, cuando vi el décimo en la cual y vi el sexto en la primera manga, digo, bueno, o sea, no es para agarrarse la cabeza, pero creo que con lo que vi en las primeras o en las dos carreras que hizo en la pretemporada, me esperaba un poquito más. No esperaba que ganara o que esté como al nivel de Herlings, porque creo que muy pocos pilotos pueden estar al nivel de Herlings este pasado fin de semana. Pero sí lo esperaba tal vez en el podio, en un top 3 me parecía bastante bien. Claro, Pero algo bueno, así. viendo un poco, no es para agarrarse la cabeza tampoco. Claro, primera ronda al final de un total de 19 queda mucho, pero bueno, un poquito, quizá un pequeño medio escalón por detrás de lo que esperábamos tú y yo. Y bueno, Genial, genial, genial. terminando con Geyser, nos vamos a otro que para mí sí que fue bastante más decepción que Geyser. Luego sabemos que tuvo problemas al final, el tema de visión en los ojos y demás, que es Lucas Koenig, ¿no? Se hablaba de que incluso iba a ser el favorito para este título y bueno, yo me esperaba que mínimo estuviera luchando por la victoria, la verdad con un cuarto y un sexto, muy discretos. Yo de primera me decepcionó bastante, luego ya en declaraciones posteriores supimos que había tenido esos problemas de salud, tema de visión en el ojo y tal, así que esperemos que los tenga solucionados porque si quitas esos problemas de salud, con cómo se llegaba a la expectativa de Lucas Koenig, un cuarto y un sexto, te deja un poco frío, la verdad, ¿no? Sí, pero a mí me sorprendió también el sábado, porque me parece que lo hizo bastante bien terminando segundo. Sí es verdad que algo que criticó bastante, porque él siempre estuvo a un segundo, 2 segundos de vial, y decía como que tampoco había muchos lugares para intentar recortar tiempo o hacer un adelantamiento, ¿no? Que creo que después, creo que hicieron algunos cambios en el circuito para el domingo, pero en realidad creo que algo que comentamos, ¿no? Bastante difícil de adelantar. Pero después el domingo sí veíamos como algo raro había, ¿no? Después terminó comentando de que tuvo problemas en el ojo derecho, que prácticamente estuvo pilotando con un solo ojo. Ujú. Así que bueno, primer fin de semana complicado para los hermanos Cohen, podríamos decir. Luego hablaremos
de Sacha también, pero bueno, salvada de muebles, sabiendo el problema que tuvo. Vamos a ver qué tal llega al monte, a ver cómo también es de arenoso ese circuito, que han al final actualizado mucho para este Mundial de Motocross y veremos cómo llega Koenig, ¿no? Sí, Pas después, Dime. no me iba a decir que hay que ver, o sea, las primeras rondas para sentarse bien, vamos a Claro. ver cuál es la posición de cada uno, ¿no? Yo creo que tal, si es verdad que si tuvo ese problema con el ojo y bueno, pudo rescatar un P5 en la general, está bastante bien. El tema es que algo que comentamos en la previa de MXGP era ver si Lucas Koenen iba a ser constante, ¿no? Durante la Eso, temporada. ¿eh? Así que creo que eso va a ser lo más importante. Y si bueno, si tuvo estos problemas y terminó quinto, bueno, Claro. al final pasar la primera ronda no está mal. Sí, al final, como siempre, estas 4 o 5 primeras rondas es un poco para situarse. Es decir, vale que no ganes todo, pero tampoco te puedes dejar mucho ir. Simplemente, pues eso, salvar los muebles en la situación en las que peor esté, que es un poco lo que ha hecho Koenen y lo que ha hecho también Geiser. Entonces, bueno, vamos a ver esta ronda Sí, en qué y lugar se asienta cada piloto, ¿no? claro, y por ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo del título que consiguió Prado en 2023, y creo que lo vimos también este fin de semana, porque Tom Vial terminó primero en la quali, terminó segundo en la primera manga y cuarto en la segunda, si no me Sí. equivoco, y aún así terminó empatado en puntos por el líder del campeonato, ¿no? Así que creo que esa va a ser la tónica de toda la temporada, ¿no? Hacer una buena quali y estar dentro del top 13 en las carreras del domingo. Hay que ver eso, por ejemplo, con Lucas Koenen, que tiene muy buenas salidas, que no se vio este pasado fin de semana, pero si aprovecha eso, creo que el año pasado ganó muchas qualis y consigue ganar lo más que pueda de las qualis y estar siempre en el top 3, que creo que es su lugar, puede hacer bastante daño por la lucha del título. Sí, al final estos últimos años, como tú dices, lo han demostrado, ¿no? Aquí cuenta todo, las cuales con ese sistema de puntuación dan mucha importancia a la final de temporada, ¿no? Porque puedes hacer un domingo perfecto que si no puntúas los sábados no te vale de nada. Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que las salidas también, aparte del problema de división, le penalizó mucho salir al lado de Vial, porque la verdad que Vial Sí. es un piloto que sale muy bien y si te fijas en cada una de las salidas según caía la valla, le cerraba, entonces al final quedaba un poco relegado Lucas. Entonces, bueno, vamos a ver que si recupera sobre todos esos problemas y a ver cómo le vemos en el monte. Sí, es que en realidad para la salida te tenías que abrir un poco, no irte más para afuera, porque creo que la mayoría de los Holshow, por ejemplo, Herlings, que creo que consiguieron la primera manga, o por ejemplo Langenfelder, que después lo vamos a comentar, salieron de muy por afuera de la primera curva. Sí, sí, Así que totalmente. creo que estos pilotos no se arriesgaron tampoco mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Prado me imagino de que se hubiese abrido un poco más para llegar mejor a la primera curva. Sí, sí. Los especialistas en Sí. salir como Prado se saben todas esas. No, es que me acuerdo de una carrera en Trentino que mucha gente se acuerda, que creo que el sábado hizo como un 14, un 17, y eso no le importó tampoco, ¿no? Salía de Totalmente. cualquier lugar. Por Sí, eso, sí, si así no el era. mejor de los mejores pilotos en la caída de la valla. Pero bueno, yo creo que pasando Bueno, a ¿querés otro pasar piloto. Dime, sí, a Rubén, por ejemplo, podemos pasar? justo ibar con él, que yo Que creo diría. que Dale, dale. sí, se ve un poco perjudicado, ¿no? Con los buenos desempeños de sus dos compañeros de equipos, que son nuevos todavía. Claro, al final creo que no es un mal comienzo para Rubén, ¿no? Al final, bueno, termina sexto, sí que habrá que una mala primera manga con un décimo, una segunda positiva con ese quinta posición, que yo creo que es el lugar que tiene que estar Rubén, ¿no? Siempre dentro de ese top 5, sí que es verdad que, claro, este temporada, como tú dices, ya no va a estar solo, porque al final con las lesiones de Geiser prácticamente solo estaba él, ahora tiene dos pilotos muy potentes en los que desgraciadamente todo el mundo se va a fijar, ¿no? Y van a comparar resultados y demás. Entonces, sí que dice que no se terminó de encontrar del todo cómodo con el circuito, que también como Geiser fue de menos a más. Creo que un sexto para empezar, como decíamos, no está mal, pero tiene que dar ese pasito de estar siempre dentro del top 5 porque sabemos qué talento no le falta. Pero bueno, algún problema también tuvo en la salida, con algún toque, incluso con Hellis y demás. Vamos a ver si como decía él en las declaraciones posteriores, va construyendo para ronda tras ronda estar más adelante, porque creo que Rubén es un piloto que puede optar a un podio sin problema y si, bueno, si todo va bien en circuitos que se sienta cómodo, disputar alguna victoria, ¿no? Sí, coincido contigo de que es un piloto que tiene que estar dentro del top 5, incluso teniendo en cuenta que por lo menos para HRC el piloto que tiene que estar luchando por el título es Herlings, no Rubén. Así que bueno, su trabajo que lo tiene que hacer es por lo menos estar mínimo en el top 5. También hay que tener en cuenta que antes de que se reinicie la segunda manga, él estaba segundo en la primera salida, creo, que había adelantado y se quedó por detrás de Febre. Así que bueno, creo que también lo perjudicó esa bandera roja,
Pero bueno, por lo menos vimos, para quedarnos con algo positivo, de que pudo haber estado luchando adelante con Febre en la segunda manga. Sí, al final estuvo luchando contra el campeón del mundo, ¿no? Que decíamos antes. Y no, o sea, Sí. al final Rubén la velocidad la tiene y talento también. Lo que pasa es que siempre, al final le fallan cositas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si eso, como él mismo dice, va construyendo a lo largo de la temporada y que estemos acostumbrados a ver a Rubén en ese top 5 sería la clave. Y luego rascar los podios que se pueda, alguna victoria de manga y bueno, al final eso, desempeñar bien su papel en Honda para seguir en ese puesto que es tan codiciado, ¿no? Y tienen que entrenar, me imagino yo, mucho las salidas también, ¿no? Mm. Porque creo que ya hemos visto tanto Vial como Herling salir muy bien y creo que eso también lo perjudicó bastante a Rubén, que no tuvo muy buenas salidas, digamos, durante el fin de semana. Así que creo que obviamente es una realidad que cuanto mejor salgas, te va a hacer la vida mucho más fácil. Efectivamente. Menos tienes que remontar, Sí. menos riesgo de caída, menos ansiedad, que una cosa que a Rubén quizás le ha pasado en el pasado, ¿no? El hecho de salir detrás, querer llegar hacia adelante muy rápido y tener alguna caída en esa remontada, ¿no? Pero bueno, creo que no es un mal comienzo para Rubén y que seguro que le tenemos ahí delante para el resto de temporada. Igual algo que él había comentado de que como su visión para la temporada es ir construyendo ronda tras ronda, así que terminar en un P5, P6 en la general está bastante bien. Sí, O sea, y que eso, que tampoco para hacer la primera ronda. y hacía el énfasis que tenía que trabajar en esas suspensiones, ¿no? Curioso que los tres pilotos de MXGP, Rubén Fernández y Jeffrey Hellis, llevan suspensiones Callaba y Tom Vial lleva Sowa, final cuestión de gusto, pero bueno, es la verdad que muy particular. Entonces, Sí. bueno, que tenía que tocar pequeños clics y demás y que iban a trabajarlo para el monte, ¿no? Así que bueno, creo que cerrando con Rubén podemos comentar un par de cositas más. Por ejemplo, Adamo, ¿no? Buenos comienzos que diga de manga, pero se iba dejando ir un poquito y al final pues prácticamente terminaba fuera o rondando esa posición décima. También un desastre y mucho trabajo por hacer para los pilotos de Ducati, ¿no? Sí, sí, creo que hoy vi una publicación de Jeremy Seawer, que creo que es una pregunta que nos hicieron los seguidores que después podemos comentar, o ya lo comentamos ahora si querés, pero creo que hizo dos veces P17, me parece, terminó 17º en ambas Hmm. mangas. La verdad no sé qué le está pasando a Seawer, porque yo la verdad pensaba, ¿no? Que después de la catástrofe que fue la temporada pasada, o sea, catástrofe, pero consiguió unos podios, pero después veíamos otras mangas que igual ni sumaba puntos o terminaba con Hmm. muchos abandonos. Y creo que prácticamente más de lo mismo esta temporada. Sí, yo creo que a ver, de primera Seawer no se ha terminado de adaptar, podríamos decir, a la Ducati, aunque con ese par de podios, pero sí que es verdad que en circuitos al final un poco diferentes, como el de Suiza y demás, creo que no se termina de sentir cómodo. Y luego, que obviamente la moto, por así decirlo, Ducati es muy nueva. Sabemos que no fueron las cosas bien con el equipo el año pasado, con el equipo Madi, creo que era el que gestionaba Ducati. Entonces es un poco volver a empezar. Sabemos que Luis Boster y el equipo Bilbo son un espectáculo, tienen mucha experiencia. Vimos lo que consiguió con Fantic, pero igual, no, lo de Fantic no lo consiguió en una temporada, lo consiguió trabajo tras trabajo, año tras año, y al final en su tercera temporada creo que fue, consiguieron esa tercera posición con Glenn Coldehoff. Entonces creo que muy espectaculares también con el apoyo de Red Bull, que la verdad que me sorprendió bastante, y las motos muy bonitas, pero creo que necesitan tiempo, ¿no? Necesita tiempo para que ese equipo Bilbo desarrolle esas motos y lleguen a un punto de entendimiento. Y también sí que es verdad que por parte de los pilotos, bueno, a ver qué nos ofrecen, ¿no? Porque Blanderen sabemos que puede despuntar de vez en cuando, Seawer igual, Bonacorsi, vamos a ver, tampoco es que digan que tengan un piloto que te pueda estar fácilmente a un top 5, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, es que en realidad, claro, como tú decías, que el equipo Wilbo tuvo bastantes problemas en la primera temporada con Fantic. Incluso recuerdo que tuvieron muchos problemas con el embrague y Hmm. también terminaron en muchos abandonos. Así que sería tal vez lógico ver que esta temporada también tengan algún que otro problema y ya, si la temporada que viene podamos ver resultados en general, ¿no? Como todo un proceso. Pero bueno, también un proceso puede ser para Oriol Oliver, Ujú. ¿no? Primera temporada con la 450. No sé, para mí comenzó bastante bien el sábado, ¿no? Que después fue penalizado porque en la salida creo que había recortado por salir fuera del circuito y haber recortado una curva. Pero bueno, creo que para estar en la primera ronda lo hizo por lo menos Sí, sólido. sí, comienzo muy positivo, ¿no? Empezar al final 14-16 para un decimoquinto. Creo que empezar dentro de esas primeras 15 posiciones muy bien. Creo que Oriol tiene mucho talento, porque obviamente es su primera temporada. Así que eso, igual que hablamos con Rubén, ir construyendo, pero creo que una buena o un buen comienzo de temporada para él, para ir desarrollando a lo largo de la temporada, ¿no?
Sí, y Oriol es un piloto también muy técnico, que también lo ha hecho muy bien en circuitos de arena. Tal vez ahora en este circuito, por ejemplo, en Argentina, que era mucho más rápido, no se lo vea tan bien, pero Claro. después cuando haya más circuitos más lentos, que sea yo ese Trentino, por ejemplo, que son circuitos como más ratoneros, lo puede hacer mucho mejor. Y también hay que tener en cuenta que Oriol tiene muy buenas salidas, así que eso también le va a beneficiar. Efectivamente. Al final muchas cosas nuevas para Oriol y como tú dices, hay circuitos que todos se sienten más cómodos, menos, pero no es un mal comienzo para él, yo creo. Es que si nos ponemos a pensar, creo que la mayoría de los pilotos tuvieron problemas en adaptarse a este circuito, Es que al final porque era es un un circuito muy circuito, complicado. claro, duro, que tenía poca tracción, que era, al final daba pie a caídas porque te engañaba, ¿no? Esos baches difíciles que tenía a la entrada de las curvas. Entonces daba pie a situaciones complicadas que tenías que saber gestionar, ¿no? Entonces, bueno, creo que los que mejor lo hicieron fue el equipo Honda HRC, así que nada, vamos a ver qué nos depara esa ronda en MXGP en 2 semanitas en Almonte, ¿no? Sí, ¿querés comentar algún piloto más de MXGP o pasamos a MX2? Yo creo O que me, vemos el campeonato si querés, si te parece. Venga, pues le ponemos el campeonato, pero sí, nos pasaremos a MX2, que si no nos empezamos aquí, como ya sabemos Llegamos a las hacer 2 horas de podcast. totalmente. Pero bueno, sí, como aquí vemos, por aquí, espérate, que he puesto el de MX2. Vamos a cambiar un momento por aquí. Si no lo comentamos, creo que están empatados en puntos Tom Vial y Herlings. Aquí, Y por a 3 puntos está Febre, que entre una cosa y otra igual está a 3 puntos también, Por ¿no? aquí lo tenemos, sí. Como decíamos, líder a Herling, pero empatado con Tom Vial. A 2 puntitos solo Romain Febre con 48. Lucas Koenen ya está a 18 puntitos. Y Tim Geiser no, a 18. No, a 8 que diga Lucas Koenen. Y a 14 ya está Tim Geiser. Pero bueno, creo que ahora mismo simplemente un poco anecdótico. Como decíamos, ¿no? Estas 4 o 5 primeras rondas situarán un poco a todos los pilotos. Sí, ahora ojalá que en la segunda ronda esté Kai de Wolf, que También. también fue como una noticia de última hora también para la semana pasada, porque tal vez ellos pensaban de que podía haber estado en Argentina, creo que entrenó en Lomen la semana pasada y creo que se sintió no apto para correr, no al 100%, así que bueno, creo que había comentado que no se tuvo que operar, o sea, al final los rumores de que tenía que entrar a cirugía no eran falsos, y así que está, ojalá que esté el próximo, bueno, en 2 semanas en Almonte. Sí, al final Kai de Wolf es un espectáculo, estamos deseando verle en esa 4,5, así que vamos a ver si esa pequeña lesión en el ligamento le permite estar además en un circuito que, bueno, en teoría va a ser arenoso y sabemos que se le da bastante bien al bueno de Kai. Sí, ya ahora, igual ahora que estás hablando de los circuitos, ahora estoy recordando que la tercera ronda es Suiza y ya después tenemos por lo menos Río Lazardo, por lo menos ya circuitos más de nivel también, ¿no? Yo creo que puede Pero bueno, ser esa ronda de Suiza, la verdad capaz que ni lo miro el fin de semana. el peor circuito de la historia, madre mía, qué asco le tengo a ese circuito, la verdad. Fíjate que, bueno, hay de todo tipo de circuito, pero es que si no le veo ningún sentido. Al final, es que no, de verdad, es que no. ni hablo porque la verdad que es que no le soporto ese circuito. Pero bueno, yo creo que categoría MX2 le damos o qué. Sí, comenzamos con Simon Langenfelder, que la verdad es muy buena manera de cómo es defender su título después de un sábado bastante complicado, que tuvo una caída en la primera curva en la quali y tuvo creo que entrar en boxes y al final tuvo algo bastante curioso, esa lucha que tenía con Sacha Coenen, pero en realidad Langenfelder le había sacado una vuelta a Sacha y al final después lo terminó adelantando, fue algo como bastante agresivo y bueno, fue algo como anecdótico también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que demostración de por qué es campeón del mundo de Simon Lagerfelder, ¿no? Que parece que cada vez que le vemos en pista le vemos de una persona, o sea, de un piloto más maduro, de un piloto más sensato y sobre todo más completo, que es capaz de, veamos, un Simon Lagerfelder que siempre iba bien en terreno duro, pero otro le costaba aquí con una superficie arenosa también muy bien y eso no es demuestra en esta primera ronda porque es campeón del mundo y porque ha crecido y es un piloto más completo, ¿no? Como dices, una situación complicada el sábado, pero el domingo la verdad que lo remata con un 1-1 para volver a tener esa placa roja que le había quitado momentáneamente Sacha. Sí, es que se están viendo los resultados porque al igual que hizo Adamo en el pasado, Simon Langenfelder también ha estado entrenando mucho en arena y creo que también eso, incluso el año pasado se vio buenas carreras tanto en Kegun, por ejemplo, o en Lomen. Me acuerdo de una carrera en Arnhem que creo que tuvo varias caídas en la primera curva y tuvo que remontar y lo ha hecho muy bien. Así que creo que también eso, ¿no? Ahora también ese cambio de equipo que ha hecho con el equipo KTM Austria, que dejó al equipo de Carly, bueno, por lo menos sí es verdad que la misma moto, pero también estar trabajando con distintos grupos de personas y demás también es diferente. Y creo que al final también, creo que había en la valla de salida para elegir en las salidas, estuvo más o menos como en el 20 para elegir.
y tuvo que salir bien por el exterior y prácticamente casi consigue whole shot las dos veces. Sí, sí, totalmente, pues es muy completo, capaz de liderar, capaz de salir bien, de remontar esas posiciones que tenía que hacerlo, e incluso de resarcirse un poco de la mala situación que tuvo el sábado, ¿no? Entonces creo que un Simon Angelfelter que, bueno, como decimos siempre, piloto campeón, piloto a batir, así que tendrán que ponerle las cosas difíciles los demás pilotos, ¿no? Podemos comentar el que parecía que podía rebatirle o lucharle esta ronda era Sacha Koenen, muy buen sábado, una primera manga de bastante decente, pero en esa segunda al final, pues un poco he tenido la misma sensación. Es que año tras año tengo la misma sensación con Sacha. Muy rápido, pero le sigo viendo inestable en la moto. Le sigo viendo que le pasan cosas de estas, errores, caídas. Y verdad que esta vez fue desafortunado. Dos pilotos se te caen y te vas. Bueno, en principio parece que tiene simplemente ahí un leve dolor en la rodilla, pero le veía inestable en la moto otra vez. Veía el mismo Sacha. No sé si tuviste tú esa sensación. Sí, totalmente. Es que creo que le está perjudicando mucho lo que siempre comentamos, ¿no? Su baja estatura, que al final cuando la moto le hace algo extraño, él no puede hacer nada, ¿no? Tiene que hacer lo mismo que hace la moto y es por eso que muchas veces comete errores y termina en el suelo. Yo creo que también algo que pensaba el año pasado, ¿no? Porque también Sacha Konen estuvo en sus inicios en MX2 con el equipo de Austria de KTM y sí es verdad que pensaba que ahora que cuando dio el salto para ir al equipo de Carly, tal vez el equipo de Carly le hacía como ese cambio o esa para ganar madurez por su forma de pilotar, ¿no? En la MX2, pero no lo hemos visto, como tú No. decís, ¿no? Pasan las temporadas y vemos al mismo Sacha. Sí, al final vemos incluso, o veíamos vídeos, ¿no? De su hermano Lucas diciéndole del paddock con cabeza, cuando corría esa primera manga, porque al final es un espectáculo muy rápido, pero es que es muy inestable, es que pudo caerse, igual el sábado o el domingo, pudo caerse tres cuatro veces por manga, al final muchas de ellas las salva, otras no, pero al final si quieres ser campeón del mundo no puedes estar con ese nivel de riesgo tan continuamente en pista, ¿no? Entonces Sí, vamos a ver, porque ha perdido bastantes puntos, un comienzo un poco difícil, esperemos que sobre todo no tenga ninguna lesión así grave, veremos a ver qué dice esta semana, pero un poquito más de lo mismo de Sacha. sí, es que en realidad con lo que vi, sí es verdad que es la primera ronda y puede pasar muchas cosas, pero yo estaría pensando que la lucha por el título sería entre dos personas, ¿no? Entre Simon y Sacha. No me parece que otros pilotos, por ejemplo, Triumph o Farrés, por ejemplo, que está en la segunda posición muy cerca del Angelfender, pero me parece que por el título los que parecen ser los favoritos son Sacha y Langenfelder. Yo metería a Liam Evers, como ya te decía en el previo, porque creo que, bueno, una primera ronda un poquito más discreta, pero sí que considero que tiene que ser el año de Liam y tiene que dar ese paso hacia adelante. Ya otro año más con la Ubarna y creo que es un piloto que tiene mucho talento. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí que las Triumph, como hablábamos, estaba claro que iban a dar un paso hacia adelante, menudo paso hacia adelante, ¿no? Las dos en el podio. Creo que vimos un Guillem muy completo, incluso en declaraciones posteriores te hablaba de luchar por ganar y luchar por el título. Vamos a ver, ojalá, ¿no? Ojalá, porque sería espectacular tener a Guillem Farrés, al piloto español, luchando ya simplemente por victorias, que eso que creo que sí que le podemos ver, pero por un título, ¿no? Pero bueno, creo que a día de hoy con esta primera ronda sí que le tenemos claro que han dado ese salto hacia adelante y que van a estar luchando por podios ambos. Vía Guillem, que bueno, al final esa segunda manga le costó un poquito más y demás, pero que sale bien, que es capaz de ser agresivo para hacer pases, defenderse sobre todo muy bien. Me recuerda mucho también a Jorge Prado en ciertos aspectos a la hora de ser cuando hace esa manera o es un piloto más defensivo, ¿no? Cómo es capaz de cruzar sus líneas, cómo es capaz de tapar sus huecos. Y creo que, bueno, un tercero y un cuarto para esa segunda posición del GP. También un segundo en la quali del sábado. Así que creo que comienzo muy positivo para las Triumph y sobre todo en concreto para Guillem, ¿no? Sí, creo que con Farrés lo que pasa es algo que comento con muchos pilotos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay muchos pilotos que se ven perjudicados por las lesiones temporada tras temporada. Y creo que algo que comentaba yo la temporada pasada, que la importancia de Farrés de completar una temporada, ¿no? Porque sabemos que él ha tenido muchos problemas de lesiones en Estados Unidos, tanto cuando estuvo en Star Yamaha y en Husqvarna, y precisaba una temporada ya, digamos, tranquila, de normalidad, de completar toda una temporada. Y es para esto, para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se lo ve mucho mejor que el año pasado, como vos decís. Yo no sé si puede estar al nivel, por ejemplo, de Sacha o de Simon Langenfelder, pero yo no le pido eso a Ferrer, yo le pido que esté constantemente merodeando las posiciones de podio y me parece que creo que es por eso
la importancia de tener una temporada como tuvo la temporada pasada, digamos que sí es verdad que tuvo algunos problemas a mitad de temporada, pero ya ahora dio un paso hacia adelante este año, ¿no? Sí, lo que hablamos de tener temporadas de construcción, ¿no? Al final toda la temporada pasada, aunque se perdiera alguna ronda, sintiéndose más cómodo a bordo de esa Triumph, cogiendo sensaciones, su primera temporada en el Mundial también. Se habla también de que han tocado bastante la moto a nivel de chasis, un poco a nivel parte ciclo, y que están tanto él como Cande McLellan muy cómodos con ella, pero sí, al final esa temporada de construcción para este año, ser un contendiente al podio todas las carreras, incluso luchar alguna victoria al título, lo veo un poco lejos a día de hoy, pero ojalá, ¿no? Sí, es que ya en la primera ronda de este año ya ha igualado la cantidad de podios que consiguió el año pasado, Mm. creo, ¿no? Que subió al podio en Alemania. Así que bueno, vamos a ver, ya la próxima ronda va a ser el Gran Premio de casa, así que ya va a tener como un extra de motivación a ver si puede igualar por lo menos los resultados. Efectivamente. Y también un Canden McLellan que lo decía, ¿no? Han trabajado muchísimo con su preparador Clement Desar este invierno, han desarrollado mucho la moto, han crecido ellos como pilotos, son muy amigos, se llevan muy bien, se motivan el uno al otro. Dice que la próxima voy a ver si también le gana él a Guillén, pero creo que bueno, un poco más de dificultades para McLellan, que sí era que tuvo que remontar en las mangas y demás, pero también esperamos ese salto de calidad de McLellan que daba, podríamos decir, momentos de lucidez en las temporadas, pero era bastante irregular. Vamos a ver si, como tú dices, ¿no? Un poco más de consistencia a los pilotos Triumph para estar ahí en ese podio habitualmente. Claro, es que en realidad es el piloto que tiene más presión, digamos, de Triumph, Hmm. porque ya es su tercera temporada con Triumph y ya debería por lo menos luchar por lo menos por las primeras posiciones, no tanto como tiene esa presión Farré, digamos, ¿no? Que Hmm. Farré tiene menos presión. Y también hay que tener en cuenta que McLellan este es su último año en MX2, ya el año que viene tiene que dar el salto para MXGP, así que debería dar un salto en sus resultados, no si quiere por lo menos ser piloto Triumph para el año que viene. Sí, yo creo que muy positivo ese comienzo de Triumph de temporada. Vamos a ver qué tal. Otro del que hablábamos de Liam, que yo creo que eso, creo que sí que puede ser candidato al título, porque aquí en este fin de semana lastró esa caída en la primera manga en la salida, pero que si no hubiera estado en el podio seguramente, luchando ahí con las Triumph y demás. Entonces, bueno, creo que no es el comienzo soñado, sobre todo por esa caída, pero creo que no es un mal comienzo para eso. Ir sembrando durante la temporada, porque yo sí que le veo que puede luchar contra un Simon Lagerfeld o un Sacha Cohen, ¿no? Y también apostar por esa regularidad de Liam, porque es su año, tiene que serlo, ¿no? Sí, sí es verdad que me preocupó un poco los resultados en la primera manga y en la quali, digamos, que lo esperaba un poco más por delante. Sí es verdad teniendo en cuenta que le afectó la caída que tuvo en la primera curva, en la primera manga, pero ya después de verlo liderar en la segunda manga ya me dio un poco más de tranquilidad. Hmm. Así que bueno, vamos a ver lo que esperamos de Evers, ¿no? Pues la verdad también es un piloto que el año pasado fue primero en el campeonato y tuvo bastantes problemas con la regularidad. Es bastante similar, por ejemplo, lo que pasa a McLellan, ¿no? Salvo que Evers ya ha ganado varios grandes premios. Pero bueno, ya tendría que, como tú dices, sí, dar como ese salto también para por lo menos luchar por el título. Yo Hmm. me acuerdo que en 2023 también estuvo muy cerca de ganar el título ante Adamo, que fue que Adamo, bueno, Ever tuvo unos problemas y Adamo consiguió Hmm. su título, su Efectivamente. primer título. Por eso te digo que este año tiene que ser ya el año de Liam. Al final es un piloto que además sabemos que va bastante bien en motos grandes. Ha probado la 3,5, le hemos visto montar en la 4,5 en el motocross de las Naciones. Entonces es un piloto que lo puede hacer bien en categorías superiores, pero que necesita este título como aguas de mayo, que se suele decir. Entonces, bueno, creo que al final estas rondas también son un poco de asentarse, pero tenemos sorpresas negativas, sorpresas positivas. Y para mí personalmente, no sé cómo para ti, sorpresa muy positiva las Yamaha y sobre todo ese campeón del europeo 2025, Yanis Reisulis, el pequeño de los hermanos, que, bueno, creo que llama a la puerta de estar luchando por cositas de esta temporada, ¿no? Sí, yo no me lo esperaba a verlo tan bien, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad que yo lo vi en las carreras por YouTube cuando corrió las carreras del Campeonato de Mm. España, pero tampoco dije, wow, esto es de locos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en Argentina? Sí, es verdad que sus salidas le favorecieron bastante y le hizo la vida mucho más fácil. Mm. Pero sí es verdad también que un circuito también bastante arenoso, entonces creo que también creo que es de Letonia, él, o sea, le van muy bien los circuitos de arena. Así que, claro, tal vez eso fue lo que lo benefició. Yo creo que muy positivo, sobre todo para Yanis, que dicen que es un poco el niño mimado de Yamaha, campeón de 125, campeón de 2,5, y que bueno, empieza muy bien su andadura en MX2 y también un pequeño saltito hacia adelante de su hermano Carlis, así que a ver qué tal esos pilotos Yamaha, porque Yamaha le urge y necesita resultados en ambas categorías, así que a ver si se lo dan. Y creo que bueno, con respecto Sí, a...
Dime. Y su hermano también sorprende, Mm. porque el año pasado tampoco es que haya conseguido grandes resultados. Por lo menos estuvo por lo menos en las primeras posiciones por un momento. Sí, al final el año pasado era optar a top 10, ¿no? Y esta vez le hemos visto un piloto un poco más hecho, ¿no? Más cerca de ese top 5, quizá un poco por la motivación de que venga el hermano pequeño dando caña por detrás, pero bueno, y Sí. como te decía, ¿no? Yo creo que MX2, para no alargarnos mucho, ir un poco a las preguntas que tenemos, simplemente comentar, David Braceras, ojalá consiga Sí. ese apoyo, al final montó sus suspensiones y su motor en un par de maletas y se fue para allá, apoyado por un equipo argentino de Triumph. No le fueron las cosas bien, ya que la primera manga tuvo un problema eléctrico y no lo consiguieron solucionar para la segunda. Aquí en Almonte correrá con el equipo del Campeonato de España. Vamos a ver si consigue una carpa con la que correr el Mundial, porque la verdad que para David nunca termina de funcionar todo, siempre hay algo que falla y la verdad que ojalá tuviera suerte, ¿no? De tener una oportunidad y demostrar un año completo que el talento que tiene. Sí, mucha mala suerte, porque incluso creo que en la segunda manga no llegó a correr, ¿no? No pudo, no pudo. Prácticamente no corrió. Claro. Bueno, si querés pasamos a las preguntas, Dale. que tenemos unas cuantas. Bueno, la primera que esta sí me gustó, la verdad me parece bastante interesante. A ver, dice, ¿creéis que la gente considera mejores pilotos a los que ganan en motocross y supercross por encima de los pilotos que ganan solo motocross? A ver qué te parece. Pues es curioso, pero yo creo que sí. ¿No? En Sí, sí, sí. plan, creo que al final en Estados Unidos está claro que el Pro Motocross, además estos últimos años, ha tenido más relevancia por todo lo que engloba el campeonato de Super Motocross, pero allí siempre el Supercross ha sido el campeonato, ¿no? Podríamos decir en mayúsculas. Ha sido lo que, si eras campeón de Supercross, eras el campeón americano. Entonces, pese a que no es nada sencillo ganar un campeonato de Pro Motocross, siempre se ha dado más importancia, ¿no? A ser campeón de Supercross o ser campeón de ambos, ¿no? Sí que es verdad que al final el Supercross mueve montañas y puede ser por eso. Para mí personalmente creo que ambos campeonatos son muy importantes, pero sí que es verdad que el Supercross por la repercusión que tiene un peldaño por encima, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que el ejemplo más fácil puede ser Vial, por ejemplo, ¿no? Que consiguió sus dos títulos de Mundial de Motocross de MX2 y después ganó sus dos títulos seguidos en el Supercross, eso nos dice, ¿no? Que es un piloto que se adapta a todo, Hmm. ¿no? Y ya también lo hemos visto en su primera carrera en 450, que llega incluso a liderar el campeonato. Así que creo que también te indica eso, ¿no? Que son pilotos que se adaptan a todo, que tal vez hay pilotos que le puede costar algo más y bueno, le falta Claro, ese 1%, digamos, para adaptarse a y que todo. el Supercross es una disciplina súper difícil, son 17 rondas, entonces creo que al final está, con respecto al campeonato de motocross, ahí en Estados Unidos un peldaño por encima, entonces un poco más de prestigio o de renombre para ganar una cosa u otra, ¿no? Sí, bueno, ahora de MXGP una pregunta. Seward, ¿qué pasa con él? Llevan unas temporadas que no rueda bien. Creo que también un poco lo comentamos, ¿no? Unas temporadas bastante complicadas. Sí, al Más que final. nada también desde Kawasaki, cuando estuvo en 2024 y en 2025 con la Ducati. Son ya 3 años seguidos, sería con problemas. Sí, yo creo que destellos ha dado, pero no se termina de encontrar cómodo ni con la Kawasaki, ni con la Ducati. También en esos equipos el desarrollo no ha sido el óptimo. Vamos a ver qué tal este año en las manos de Louis Poster, pero bueno, temporada difícil que para Seward, que bueno, nos tenía acostumbrado cuando en su época en Yamaha a bueno, tener muchas caídas y demás, pero era un piloto que siempre estaba ahí y es algo que bueno, que echamos de menos, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer Seward esta temporada. Mira, esta pregunta que tal vez lo que podemos hacer es numerar a los pilotos, que es, ¿creéis que este MXGP está muy abierto? Es decir, ¿cuántos pilotos pueden ser capaces de ganar el título a día de hoy? ¿Cinco o seis? ¿O Eh, siete tal vez? ¿Hay 7 pilotos que pueden ganar el título? en ¿Cuántos MXGP, decís? categoría MXGP te refieres. Sí, solo MXGP. ¿Tú a quién Tenemos, pondrías? yo pondría a Herlings, Vial, Geiser, Lucas Koenen, vamos a poner a Febre, Sí. y bueno, te pondría 5, sí, pondría estos 5 tal vez, ¿eh? Sí, sí, porque. Pues si hubiese estado bien, sano, te sumaría a Kai de Wolf, por ejemplo, pero Claro. está lesionado, así que no, se perdió la primera ronda. Sí, Yo te pondría esos 5. coincido totalmente. Si estuviera sano Kai, a lo mejor esos 6, pero de primera esos 5, porque luego ya tendríamos un peldaño por detrás, pues bueno, quizá Rubén Fernández, Adamo, que es su primera Renault. temporada, Renault. Entonces, bueno, creo que con esos 5 me quedaría yo también. Sí. A ver, cambiamos a Estados Unidos. Si tuvieses que apostar por quién va a ganar el título de SX, vamos a decir la 450, ¿quién sería? Fua, está muy difícil. A ver, quédate entre los dos.
Yo por mientras voy leyendo otra pregunta, porque tenemos unas cuantas. Yo te diría que al final, bueno, por experiencia y por lo que es como piloto y lo que ha demostrado Eli Tomac, ¿no? Al final un supercampeón, Hunter está haciendo una temporada de ensueño, pero vamos a ver esos momentos claves cuando se acerque el final de temporada. ¿Tú quién dirías, tío? Sí, yo iría más bien por Thomas, que iría para lo seguro. Si es verdad que si voy a lo seguro, como dije, iría por Hunter Lawrence, ¿no? Porque al Hmm. final ha sido el más regular hasta ahora y su peor posición ha sido un cuarto. Mientras vemos que Tomac ha tenido problemas en Houston, ha tenido problemas en Glendale, si no me equivoco. Pero bueno, creo que la experiencia va a jugar a favor para Eli Tomac. Por ejemplo, Febre podrá revalidar el título. Digamos que si yo te nombré los 5 pilotos ahora, en el quinto escalón, en el escalón más bajo de probabilidad, te diría que sea Febre, Efectivamente. ¿no? Coincido contigo, creo que el que más difícil lo tiene por ese cambio de chip y porque a día de hoy creo que está por detrás de esos cuatro pilotos que has comentado, sí. Mira, ahora esta de Supercross, que nomás ahora lo comento, ya lo comenté antes. En Supercross, después de las qualis, ¿cómo reparten a los pilotos entre Hit 1 y Hit 2? Bueno, lo que pasa en las qualis, el primero, el más rápido va al Hit 2, el segundo más rápido va al Hit 1 y así sucesivamente, ¿no? El Hmm. tercero va al Hit 2, el cuarto va al Hit 1 y sucesivamente así. Y bueno, a ver, vamos a ver alguna más. ¿Creéis que Prado podrá mantener esta temporada el puesto tras una buena salida? Es decir, si sale primero puede aguantar la posición. ¿Vos cómo lo ves? En Supercross o Motocross, dependiendo, claro. En, sí, en Supercross en este caso. A ver, yo creo que en Supercross, si en estas últimas 8 rondas se encuentra un circuito en el que se siente cómodo y demás, a ver, es difícil, ¿no? Porque estamos viendo que al final Jorge está teniendo una evolución muy grande, pero que hay pilotos de una talla y una experiencia brutal en Supercross, entonces posibilidad puede ser, porque al final Jorge nos ha sorprendido, como decíamos antes, especialista en callar bocas, y si en un circuito en el que se siente cómodo, si al final hay un poco de batalla por detrás y consigue meter unas buenas al sprint, posibilidad está, ahora que es difícil también. Sí, mira, y ahora la última pregunta. Sí, es verdad que hay más, pero esta es la que más me llama la atención. ¿Qué creen que le pasó a Vial perdiendo tantos puestos con el buen ritmo que tenía? Nomás se le había comentado después cuando terminó la carrera que se le había calado la moto. Y Mm. fue por eso que perdió la primera posición y bajó hasta la tercera posición. Sí, sí, Así al que nada, final. esas serían todas las preguntas. Sí, pequeños problemas para Vial, pero dentro de un fin de semana muy bueno, ¿no? Que incluso eso, Sí. a bordo de una 450, que era la primera vez que le veíamos prácticamente, aguantaba a todos esos gallos en todas las mangas, ¿no? E incluso ganando esa quali, ¿no? Sí, yo te diría que el inicio de Vial ha sido un 10 de 10, la verdad, y mejor imposible. Totalmente. Así que bueno, creo que macro podcast para el primer doblete que hemos tenido de temporada. El último Y capítulo nos fue. espera unos cuantos, Este, también el, medios dobletes así. Totalmente. El Sí, último capítulo fue algo más corto, pues bueno, lo compensamos con este macro podcast, como digo yo. Primer doblete de la temporada, pues eso, los dobletes al final, quizás no a lo mejor tanto como hoy, que nos vamos a más de 1 hora y media, pero bueno, intentaremos analizar todo lo posible. Vamos a estar aquí toda la temporada dando caña. Mil gracias por el apoyo. Como decimos, para la semana que viene habrá un capítulo especial y diferente que seguro que os guste. Así que nada, como siempre, os leemos en comentarios, cualquier cosa o propuesta. Un placer, como siempre, tío. un abrazo.